hacer hoy tres cosas, que es un poco lo que les comenté en su momento que íbamos a hacer. Consiste en lo siguiente, ¿no? Lo primero es vamos a presentar a Kierkegaard, ¿no? O sea, la figura de Kierkegaard, muchos ya lo conocerán, muchos de ustedes sé que estudian filosofía, algunos han tenido clases conmigo, otros me han escrito y me han contado un poco de su experiencia, todo el mundo es bienvenido a estos espacios. Entonces, en ese sentido, tenemos un conocimiento más o menos, digamos, general de la posición que ocupa Kierkegaard en la historia de la filosofía. Está bien. Quiero hacer simple y llanamente unos matices para enmarcar, pues, la importancia de Kierkegaard en su contexto y mostrar algunos aspectos que me llaman poderosamente la atención, razón por la cual quiero leer a Kierkegaard hoy en día y, pues, con ustedes. En un segundo momento vamos a presentar y a contextualizar el texto de Kierkegaard, este que tenemos aquí, que se llama Un fragmento de vida o lo uno o lo otro, que es justamente el que vamos a empezar a leer. Ya ahorita les explico por qué decidí empezar con este y no con otros. Y en un tercer momento, pues vamos a adentrarnos de cabeza al texto, ¿no? La idea es esto no es una clase, obviamente la primera parte va a tener algo parecido a una clase de alguien hablando y charlando. Esto es realmente leer, leer. Y pues si tenemos dudas, inquietudes, si quieren decir yo quiero leer, pues la leemos. O si digo no entiendo, quiero que repasemos eso, lo repasamos. Esto es un grupo de lectura, ¿listo? Entonces, pues eso es. Saludamos a todos nuevamente, Sandra, y te veo con la cámara prendida. Un placer saludarte siempre con tus oficinas virtuales y digitales que me maravillan, aun cuando celebro también las montañas que se pueden ver por allá. Nos saluda Felipe Donoso, que acaba de sustentar su tesis el viernes pasado, se la aprobaron, ya es todo un filósofo, falta el título, pero ya, felicidades Felipe. Veo a Andrés Osorio, que es un antiguo compañero nuestro de la Salle, egresado. Un saludo a Andrés, Jefferson del Laboratorio Filosófico. Está Jorge, que me escribió y me había dicho, no, me siento que no estoy al nivel de leer a Kierkegaard, todos estamos al nivel de leer los textos de filosofía. Entonces, bienvenido Jorge. También veo a Erika, Miguel Ruiz, Mario Benavides, Mate Mercado. En fin, bienvenidos. Eso te digo, Andrés, un placer estar acá con ustedes. Bien, yo creo que, bueno, vamos a contextualizar rápidamente un poco, digamos, como punto cero al margen de estos tres ejercicios, qué es lo que vamos a hacer o por qué estamos haciendo lo que estoy haciendo. Y esto tiene que ver con dos asuntos estricta y llanamente y profundamente personales, en sentido estricto tres. Uno, me encanta Kierkegaard, tengo varios libros de Kierkegaard, lo he leído desde que era chiquito, bueno, no desde que era chiquito, pero desde que estaba en el pregrado empecé a leer a Kierkegaard, me gustó entre mis compañeros de pregrado, mucho antes de que me conocieran por Dilta y la hermenéutica y eso, me conocían por ser kierkegaardiano. Me gusta y lo he leído y Temor y Temblor, ustedes lo saben quienes me han escuchado en clases y quienes siguen el canal de Filosofía y Videojuegos, es uno de mis libros favoritos, lo releo cada rato. No lo vamos a leer porque quiero leer otras cosas, en algún momento lo leeremos. Y oye, me ha gustado tanto Kierkegaard que curiosamente no había sacado un espacio académico formal para trabajar a Kierkegaard. Es decir, he dado clases de Kierkegaard, he hecho seminarios de Kierkegaard en universidades y demás, en teologados y, en fin, dado conferencias, publiqué un par de artículos y cosas por el estilo, pero para mí Kierkegaard siempre ha sido, digamos, motivo siempre me ha gustado es leerlo, me ha gustado estudiarlo, no me interesa tener la razón, yo no soy en ese sentido un scholar de Kierkegaard, no estoy peleando con tradiciones, no quiero pelear allá esta perspectiva y la otra, no, me gusta leer Kierkegaard, disfruto como el tipo escribe, me encanta cómo piensa, me maravilla cómo pelea con Hegel y ya es un goce. Entonces, por eso básicamente hemos arrancado, digamos, he decidido en estos contextos pues no darle más largas y ya que la pandemia nos enseñó a utilizar ciertas estrategias virtuales y después de mi paso por la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, digamos que me volví un poco más profesional y diestro con este tipo de herramientas digitales, pues dije, oye, ¿por qué no un curso o más que un curso, un taller, un grupo de lectura de Kierkegaard?
Y pues listo, acá estamos. Entonces ese es como digamos el primer momento, el momento cero. Hay un texto de Kierkegaard que yo alguna vez publiqué. Ese texto tiene ya como 15 años. Denme un segundito a ver si lo tengo, si lo encuentro por acá en la mano y se los comparto. Eh, tal cual debería. Acá está. Pero acá no sé, no aparece el texto. Denme un segundo. A ver, miramos a ver cómo hacemos para compartir. Compartamos toda la pantalla por ahora para mirarlo. Acá está en Biblat, Bibliografía Latinoamericana, no tengo ni de dónde es esto. Bueno, La última risa de Kierkegaard, así se llama el texto, ¿sí? Es un texto que publiqué ya hace bastantes años, 2008, ¿sí? En el 2008. Y no obstante, es un texto que publiqué justamente terminando la maestría. Había cursado unos seminarios de Kierkegaard en la maestría, sumado con mis intereses personales. Y escribí un texto completo, a ver si por acá aparece PDF, tendrá que valer, yo creo que abrámoslo por este lado. Ahí lo tenemos. Es un texto, no es demasiado sofisticado, de hecho este no es el formato oficial, no sé por qué, de dónde sacaron este formato, pero bueno, es un texto muy bonito, a mí me gusta mucho porque desde que lo escribí he pensado un poco a Kierkegaard en esta línea. Sí, y pues lo he titulado La última risa de Kierkegaard. Ahí les voy a compartir el link para que pues si lo quieren dar, le quieren dar una mirada, ¿sí? Pues le puedan dar una mirada ahí al texto. Repito, es un texto de ya hace 15 años, tiene sus cosas. Hoy en día escribiría diferente, pero bueno, es lo que está y funciona. Eh, Parto ahí de una revisión, o mejor dicho, siento una lectura de Kierkegaard. Doy por sentado una lectura de Kierkegaard que me ha llamado la atención poner sobre la mesa, que digamos, me sirve como de estructura general para reinterpretar el pensamiento kierkegaardiano. ¿Por qué? Porque tradicionalmente Kierkegaard, y acá debe haber un esquemita, miremos a ver dónde lo pusieron. El esquema era un poco, no, repito, no tengo ni idea de dónde sacaron este PDF porque hay otro PDF por ahí en internet mejor. Pero, bueno, este nos tendría que servir. Rápidamente explico de qué va. Tradicionalmente cuando leemos a Kierkegaard, leemos la teoría de los tres estadios. Es una teoría que Kierkegaard sostiene en este libro muy famoso, muy conocido, el que se llama el Postscriptum no científico a las migajas filosóficas. Es el libro más filosófico de Kierkegaard. Es difícil, es pesado, es raro, pero es una de las mejores teorizaciones que hay sobre el concepto de la existencia en el siglo XIX. Recomendados, de hecho acá está el Kierkegaard filósofo, ¿sí? Muchos dicen que es el Kierkegaard más aburrido porque el que es más divertido de leer es el poeta. A mí me gusta todo Kierkegaard, entonces, pero sí entiendo el sentido. Los otros, como lo vamos a ver hoy, hay otro Kierkegaard un poco más jovial, divertido, esteta. Acá tenemos como otras cosas. Tradicionalmente nosotros vemos la teoría de los tres estadios de Kierkegaard, ¿no? Incluso yo creo que si le hacemos acá una mirada rápida en internet, tres estadios Kierkegaard, seguramente nos va a salir algún esquema, alguna imagen que nos va a decir algo como esto, ¿sí? Abramos la imagen. Abramos la imagen y lo miramos. Entonces nos dicen eso. Hay un estadio estético, luego hay uno ético y luego hay uno religioso. Si ustedes ven, hay una flechita que va de izquierda a derecha. O sea, de adolescentes somos unos viles estetas que nada más nos interesa el placer y evitar el dolor. ¿Sí? Cuando ya tenemos cierta edad, sentamos cabeza y nos volvemos unas personas éticas, unas personas decentes. Nos comprometemos ya no con el placer, sino con el deber. Y cuando estamos un poquito más viejitos, entonces ya hemos superado el tema del deber, estamos más allá del bien y del mal y nos interesa agradar a Dios y hablar del amor universal y todo eso. Eso es una lectura muy positivista de Kierkegaard, o sea, es hacer coincidir la tesis de Comte de los tres estados de la humanidad, ¿no? La edad religiosa, la edad metafísica y la edad sociológica, ¿sí? O la edad positiva, que hacerla coincidir con los estadios de Kierkegaard. Kierkegaard ante todo, y él lo va a poner clarísimo en toda su obra y queda muy claro en el postscriptum no científico a las migajas filosóficas, este libro naranja que les mostré, queda claro que para Kierkegaard no se trata de sucesiones,
Y no se trata de sucesiones, porque precisamente la filosofía kierkegaardiana está peleando contra la idea de sucesión hegeliana. Hegel no habla de sucesión, Hegel habla de mediación, pero para Hegel las mediaciones generan sucesiones. Eso ahorita lo vamos a mirar. Y Kierkegaard está peleando eso. Kierkegaard está peleando completamente contra ello. Y entonces en el texto que yo propongo ahí de la última risa de Kierkegaard, trata de mostrar cómo, si bien Kierkegaard sí habla de tres estadios, el estadio estético, el ético y el religioso, y en el límite, digamos, cuando el estadio estético llega a su fin, se topa con la ironía, y cuando el estadio ético llega a su fin, se topa con el humor, podemos encontrar que el estadio religioso también se encuentra con un límite que se llama el absurdo, ¿sí? Y que se puede leer en clave de humor, de ironía o de risa. La última risa de Kierkegaard es justamente una teoría de Kierkegaard a través del concepto de la risa que me permite a mí reinterpretar la teoría de los tres estadios. Eso es de lo que va el texto. Cuando tengan tiempo, échenle una mirada si quieren. Si no, pues no pasa nada. Acá estamos es para leer a Kierkegaard. Pero ahí digamos como que dejamos estas ideas, ¿listo? Entonces, este es como un Kierkegaard clásico. Siempre presentamos a Kierkegaard de esa manera. Y como nos lo ha enseñado la filosofía desde Platón, ¿sí? Teleología es criterio de inteligibilidad. Entonces tenemos que entender a dónde van los filósofos para entenderlos. Y si Kierkegaard va para el estadio religioso, pues Kierkegaard es un escritor religioso y hay que entenderlo como un escritor religioso. Sí, es cierto, Kierkegaard se define a sí mismo como un escritor religioso. Hay un libro muy bonito, se los recomiendo, que se llama Mi punto de vista. Literalmente el título es Mi punto de vista como escritor. Entonces ahí Kierkegaard nos cuenta un poco, pues, cómo se define él como escritor. Y él dice, oye, mira, he pasado como por filósofo, por poeta, por tal, pero yo me considero a mí mismo como un escritor religioso. Sí, Kierkegaard lo dice. Pero eso no quiere decir que la meta de su filosofía sea la religión. Al contrario. Sí, al contrario, lo que él nos está mostrando no es una secuencia, sino son unas alternativas, ¿sí? Por ello, el título de los libros de Kierkegaard es uno de los autores que tienen los títulos mejor pensados, porque únicamente, esa es la tesis de Roger Bernaux en su historia de la filosofía contemporánea, únicamente viendo los títulos de la filosofía, los títulos de la obra de Kierkegaard, podríamos entender de qué va la obra de Kierkegaard. Ahora, lo que pasa es que muchos han tomado eso para no leer a Kierkegaard. Y ustedes ya me conocen y si no lo digo de una vez, para mí el enemigo fundamental de la filosofía es la pereza de pensar, ¿sí? Es decir, es chévere hacer pereza en la casa y cuando no quiero pensar, pues no pienso bien. Pero filosóficamente, pues la tarea es pensar, ¿sí? Y hacer algo por no leer a los filósofos y no pensar con los filósofos, me parece que es un acto de pereza con los filósofos. Bien, volvamos al tema. Esta es la teoría tradicional de los estadios de Kierkegaard. No la compartimos. No la compartimos y pues a lo largo de mis lecturas les voy a ir mostrando por qué, ¿sí? Ya hay una base en la cual les digo por qué no las comparto, que es el texto de la última risa de Kierkegaard. Ahí contamos básicamente un poco más o menos palabras más, palabras menos, ¿sí? Pues de qué va. Entonces vamos a arrancar rápidamente haciendo vamos a cerrar todo esto, de hecho vamos a hacer una muy rápida contextualización de Kierkegaard en su contexto histórico para pasar a presentar la obra y demás. Así que arranquemos. Kierkegaard nace en 1813, muere en 1800, no, perdón, nace en 1813 y muere en 1845, si no me falla, ¿no? No es muy longevo, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿sí? 55, perdón, 1855. Vive un poco más de 40 años, bueno, de hecho, sí. Vive 42 años en sentido estricto y pues Kierkegaard tuvo una vida bastante particular, vivía en Dinamarca, ¿sí? Dinamarca en ese momento no era significativamente importante en el mundo europeo, estamos en los albores del siglo XIX, repito, Kierkegaard nace en 1813 y a los albores de los 1800 quienes mandaban la parada era Inglaterra y Francia, ¿sí? España había quedado atrás con Felipe II después de que se gastaron toda la plata que habían sacado de América y tales, ¿sí?
Y después de la famosa guerra contra los británicos que perdió la famosísima Armada Invencible y demás, allá España queda al margen. El destino de Europa está básicamente en manos de los franceses y de los ingleses, ¿sí? Ya había empezado fuertemente un proceso de imperialismo a lo largo y ancho del mundo. España tenía sus colonias en Sudamérica, algunas en África ya las había perdido, las colonias que alguna vez tuvo en Europa las había perdido, por ahí le quedan unas en Asia. Inglaterra estaba en plena expansión, Francia estaba haciendo lo mismo justo después de la Revolución Francesa, y Estados Unidos en este lado del Atlántico pues estaba emergiendo como una república. Alemania todavía no se había fraguado, Alemania todavía estaba en eso, Alemania estaba en plan Sturm und Drang, en plan romanticismo puro y duro. Ahí en la primera década de los 1800 está Hegel en Jena dando vueltas por allá, está Hölderlin, está Goethe, está Novalis, está Schlegel, está todo este combo romántico, ¿sí? Creando lo que va a ser como la gran cultura de la tradición alemana que va a explotar justamente después de la muerte de Hegel, después de 1830, y pues que va a tener su gran auge en la consolidación del imperio alemán en la década de 1870, ¿no? Pero para aquel entonces, pues Alemania todavía era un granero, es decir, literalmente era un granero. Allá se cultivaban las cosas que se comían en Francia y se comían en Inglaterra y demás. Dinamarca era el patio trasero de Alemania, es decir, si Alemania no importaba mucho, pero iba creciendo, Dinamarca valía menos. Dinamarca valía menos. Y entre las partes donde menos valía estaba Jutlandia, tal como suena, que es al norte de Dinamarca. Dinamarca es una zona, era en el siglo XIX, profundamente, una zona de estepas, ¿no? O sea, esa zona antes de llegar al polo donde no hay hielo, pero tampoco es fértil. La vida ya es durísima, es dificilísima. Había calado de manera muy consistente una versión muy puritana del protestantismo, ¿sí? Y pues en general los daneses, como hasta la fecha, eran protestantes y pues el mundo danés también era protestante. Kierkegaard va a ser protestante, de hecho, en particular gracias a su papá. Su papá va a ser un gran protestante, pues aparte tiene digamos, toda una tradición. Pero esto es una anécdota muy bonita que Kierkegaard cuenta en sus diarios. Los diarios de Kierkegaard lamentablemente no están traducidos del todo al español. Yo tengo una versión acá que alguna vez saqué de la editorial Santiago Rueda de Buenos Aires, del Diario Íntimo. Ahorita en México, vale la pena, ahorita se los comparto, ¿sí? En México hay una editorial que está sacando denme un segundo, que está sacando los diarios de Kierkegaard. No los tengo, no he tenido la posibilidad de conseguirlos, pero valdría la pena conseguirlos. Les voy a copiar el link acá en el grupo para que le echen una mirada. Allá están los diarios. Y Kierkegaard cuenta en sus diarios que cuando él era joven, muy chiquito, su papá le contaba la siguiente historia. Ojo, estamos hablando del papá de Kierkegaard, ¿no? El papá de Kierkegaard era un pastor en Jutlandia al norte de Dinamarca. Eso era frío, y no había pasto y el tipo era pastor. O sea, el tipo manejaba ovejas en un sitio donde no hay pasto. Sí, obviamente las ovejas famélicas, el tipo necesitaba que engordaran para venderlas. O sea, un desastre, un desastre. Y pues en verano más o menos se aguantaba el asunto, pese a que era complicado, pero en invierno era un desastre, en invierno era terrible. Y el papá de Kierkegaard en algún momento sí le contaba a sus propios hijos, se para en una piedra, mira al cielo y maldice a Dios porque lo había condenado a un destino fatal, a criar ovejas en una zona donde no hay hierba, en una zona donde hace frío, en una zona lejos de todo, ¿sí? Y ya, o sea, de hecho hasta tiene la descripción que hace Kierkegaard es medio bíblica, ¿no? Allá en medio de unas nubes oscuras se para el papá con puño hacia el cielo y dice, maldito seas Dios por haberme condenado a esta vida y tal. Bueno, lo curioso, y eso es lo que le llama la atención al papá y posteriormente a Kierkegaard, a Soren Kierkegaard, es que después de que el papá maldice a Dios en un momento de crisis, o sea, toda maldición surge en un momento de crisis, claro. Después de que él maldice a Dios en un momento de crisis, pues ya lo llama un tío, o sea, sí, un familiar que vive en Copenhague, la capital de Dinamarca,
Y le dice, oye, vente acá, deja ya esa vida tan dura, ¿sí? Vente acá y qué chévere, acá se vive bien, yo soy comerciante, comerciamos con telas, traemos libros, productos, te va a ir bien. El tipo deja, el papá de Kierkegaard deja ya las ovejas, llega a Copenhague y le empieza a ir bien, 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 bien. Y el papá de Kierkegaard dice, esto está raro. O sea, maldigo a Dios y me empieza a ir bien. Esto no cuadra, esto no me cuadra. Pero bueno, le está yendo bien, le iba mal, entonces empieza a disfrutarlo y dice, listo, vamos con toda. Empieza a armar sus, digamos, sus asuntos, sus finanzas, su comercio, el comercio empieza a ir bien, conoce una mujer, se enamora de ella, se casa, ¿sí? Y no pueden tener hijos. No pueden tener hijos, y no pueden tener hijos, y ya intentan por un lado, por el otro, no sé qué, no pueden tener hijos. Y mientras tanto, el papá de Kierkegaard empieza un amorío con su sirvienta. Con su sirvienta. Ya era un tipo con plata, tenía sirvientes en la casa, no muchos, un par. Y entre ellos empieza un amorío con la sirvienta. Y la sirvienta queda embarazada. En el momento en el que la sirvienta queda embarazada, la esposa del papá de Kierkegaard, o sea, la primera esposa, se muere. Y entonces el papá de Kierkegaard dice, hey, alto, acá está pasando algo raro. En el momento en el que yo maldije a Dios, me empezó a ir bien en la vida. En el momento en el que le soy infiel a mi esposa, se muere mi esposa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se hace una pregunta que va a atravesar al papá de Kierkegaard y de ahí a Soren Kierkegaard de cabeza, y es, ¿actúa Dios de manera irónica? ¿Podemos predicar la ironía de Dios? Es una pregunta que va a atravesar a Kierkegaard y se la va a formular todas las veces que puede, ¿sí? Por ello, la tesis de Kierkegaard, la tesis doctoral, la tesis de Kierkegaard es precisamente sobre el concepto de la ironía, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Echémosle una mirada. Un segundito, compartamos acá la pantalla. Sobre el concepto de ironía. Tesis de Kierkegaard. Kierkegaard quiere saber qué significa la ironía y hasta qué sentido podemos decir de Dios que sea ironista, ¿sí? El papá estaba seguro que Dios actuaba con ironía, ¿sí? Que actuaba con ironía cuando hizo que le fuera bien después de que lo maldijo y que hizo que la primera esposa se muriera después de que le había sido infiel y había dejado embarazada a la sirvienta, ¿sí? En sentido estricto, Kierkegaard es hijo de la segunda esposa del papá, o sea, de quien fuera inicialmente la sirvienta, es decir, la amante de la primera esposa del papá, ¿sí? Pero en fin, luego fue la esposa oficial, el papá tuvo 7 hijos, de los cuales todos empezaron a morir antes de la edad de los 33 años, ¿sí? Iban llegando, murieron 3 a los 33, uno a los 27, otro a los 29. Soren Kierkegaard era el menor y pues el papá estaba convencido de que la ironía de Dios se iba a ver en una maldición. El papá estaba maldito a ver vivir, o a sobrevivir a la muerte de todos sus 7 hijos. De eso está convencidísimo el papá. Y como Soren Kierkegaard, o sea, el filósofo del cual estamos hablando, era chiquito, pues el papá volcó todo su miedo y todo su terror religioso a su pobre hijo. Y pues Kierkegaard está convencidísimo de que él va a morir antes de los 33 años como han muerto el resto de sus hermanos. O sea, además su papá se lo está diciendo, o sea, póngale. El asunto es difícil, el asunto es doloroso, el asunto es terrible. Y cuando Kierkegaard cumple 34 años dice, oiga, no me morí. O sea, raro, ¿no? Pues que nos estamos muriendo todos. ¿Qué pasó? Entonces escribe un texto que se llama De los papeles de alguien que todavía vive, que es el primer texto que compone este volumen. Y ya después de este texto va a seguir su labor como, digamos, él estaba estudiando para ser teólogo, ¿sí? De hecho, el título, y eso es importante y lo vamos a decir ahorita, el título de Kierkegaard no es en filosofía, es en teología. Y ahorita voy a hacer el énfasis en por qué. Kierkegaard estudia para teólogo, después de eso pues entonces se gradúa con el título, con la tesis de sobre el concepto de ironía. Esto hace parte del volumen 1 de las obras completas traducidas por la editorial Trota, que es la editorial que pues digamos inicialmente o mejor dicho, continuó con una labor que había desde hace muchos años de tratar de traducir todas las obras de Kierkegaard del danés al español, porque las traducciones que habían eran o del francés o del inglés, o sea, no eran traducciones del original.
Trota ha hecho un ejercicio bastante importante por tratar de traducir las obras directamente del danés al español. ¿Es costoso? Sí, es costoso. Por un lado, no hay muchos traductores y entre los traductores no hay muchos kierkegaardianos y los que los hay no reciben la financiación para hacerlo, razón por la cual cada uno de estos volúmenes suele ser costoso. Acá en Colombia este volumen de o lo uno o lo otro, bueno, yo lo compré hace años, pero ahorita lo vi en la feria y en la feria lo vi como a 140.000 pesos. Es caro, para un libro es caro, es la décima parte de un salario mínimo. Sí, es como el 15% de un salario mínimo, es exagerado para un libro, pero es un poco la razón, ¿no? Imprimirlos, traducirlos, pagar los derechos, etcétera, puede ser un poco caro. Bien, volvamos a Kierkegaard. Kierkegaard estaba convencido de que él se iba a morir antes de los 33 años y no se muere. Y el papá está convencido de que sus hijos se van a morir, ¿sí? Y de los 7 se mueren 5 antes de los 33 y queda Kierkegaard, o sea, queda Soren y queda un hermano de él, ¿sí? O sea, le quedan 2 hijos. Y ambos hijos se consagran inicialmente al protestantismo, o sea, a la iglesia luterana, son protestantes, no católicos, y creen encontrar ahí como algo de sentido. Pero Kierkegaard sigue con la pregunta, ¿actúa Dios de manera irónica? ¿Actúa Dios de manera irónica? Y entonces escribe una tesis maravillosa sobre el concepto de la ironía y en esta tesis pues va a hablar sobre justamente sobre el concepto de la ironía en constante referencia a Sócrates. No es el concepto de ironía en Sócrates, no, es el concepto de ironía, pero vamos a hacer constantes referencias a Sócrates, porque ya lo vamos a mirar. Pero hay una distinción, la tesis es sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates. Entonces dice, mira, bueno, primera parte de la tesis de Sócrates, y entonces Sócrates como lo ve Jenofonte, como lo ve Platón, como aparece allá en el banquete, Protágoras, es una tesis en sentido clásico de una tesis. Posteriormente, la segunda parte, cuando habla del concepto de la ironía, habla del concepto romántico de la ironía. La ironía en Fichte, la ironía en Schlegel, la ironía en Tieck, y la ironía en Solger. El problema de la ironía es un problema profundamente romántico. Hay muchos textos por allá, particularmente por unos ensayos estéticos y estilísticos de Schlegel, donde él va a encontrar que el concepto de ironía, digamos que la manera tradicional como se ha entendido la ironía, ¿sí? En el sentido de decir algo en otros términos respecto a lo que yo estoy diciendo, o de que el significado connotativo es diferente al significado denotativo, etcétera, tiene un valor diferente en el contexto del romanticismo, porque en la construcción romántica del mundo, la ironía es capaz de crear mundos, pero al mismo tiempo de destruir mundos, ¿sí? O sea, la ironía abre un mundo, pero al mismo tiempo que abre un mundo puede destruirlo. Un mundo basado en la ironía, pues puede destruirse. Allá están los cuentos de Hoffmann y demás cuentos de escritores románticos para demostrarlo. Kierkegaard le estaba dando vueltas a todo eso y escribe sus tesis. Antiguamente, y es una práctica que lamentablemente se ha perdido, digo lamentable porque es chévere cuando en una tesis te dicen cuáles son las tesis. ¿Sí? Te dicen. Y lo primero que va a decir Kierkegaard son estos tesis. Kierkegaard a lo largo de su tesis sobre el concepto de la ironía va a defender 15 tesis. Y estas 15 tesis son las siguientes. Primera, la semejanza entre Cristo y Sócrates consiste ante todo en la desemejanza. O sea, ¿en qué se parece Cristo y Sócrates? Se parecen en que no se parecen, en eso. Y uno dice, ¿y entonces? ¿Sí? Eso va a ser importante y lo vamos a mirar ahorita por qué, ¿sí? Pero básicamente vamos a decir las 3 ideas muy rápidas. Primero, no hay una relación entre Cristo y Sócrates. Para Hegel hay una relación entre Cristo y Sócrates, ¿sí? Sócrates y Cristo son héroes de la moral. Y Kierkegaard va a decir, no, ni Cristo lo es, ni Sócrates lo es. O sea, van por lados diferentes, ¿sí? Pero por otro lado, si bien Sócrates, ¿sí? Lo dice acá, lo dice en la tesis sexta, Sócrates no solo utilizó la ironía, sino que además se consagró a la ironía hasta el punto de sucumbir a ella. El cristianismo va por otro lado. Y eso es una tesis que va a manejar en Temor y Temblor, precisamente. Pero como Temor y Temblor es después, luego lo miramos, ¿sí?
Lo va a decir de una manera acá muy puntual, ¿sí? Dice, Sócrates fue el primero en introducir la ironía, ¿sí? ¿La ironía en qué sentido? No porque antes no hubiese ironía. Muy seguramente en Babilonia y los persas tienen textos irónicos. Y si nosotros leemos el poema del Gilgamesh con cierta amplitud mental, podemos encontrar que hay ciertos episodios que podríamos caracterizar de irónicos, ¿sí? Pero bueno, acá estamos hablando del concepto de la ironía. Y el concepto de la ironía, el primero que lo pone es Sócrates. No obstante, y la tesis que llama la atención es la última. Así como la filosofía empieza con la duda, la vida digna de ser llamada humana comienza con la ironía. O sea, para Kierkegaard la ironía es clave. No hay vida humana sin ironía. ¿Y en cuál es la clave de Sócrates? Sócrates introdujo la ironía, pero sucumbió a ella. Ok, y Cristo no tiene nada que ver ahí. O sea, no es que seamos humanos porque el verbo se hizo carne y nosotros somos parte del verbo y toda esta tradición de la escuela de Alejandría con San Clemente, que el verbo bíblico y el logos griego son la misma cosa. No, no, eso es carreta. Kierkegaard está acá rompiendo algo que Hegel, en particular Hegel, pero en general toda la historia de la filosofía occidental había mantenido, y es una vinculación de la figura de Cristo como la del modelo antropológico, ¿sí? En una ontoteología. Kierkegaard dice, no, no. O sea, Cristo no es Sócrates. Sócrates es un ironista y con la ironía empieza toda la vida humana. ¿Cristo es irónico? Oye, Kierkegaard se está doctorando en teología y lo primero que dice es, no sé, Kierkegaard, Cristo se sale del cuento. Podríamos pensar que Cristo actúa con ironía, ¿no? Pero en ese sentido, si actúa con ironía, actúa humanamente, porque la ironía, ¿sí? Es el inicio de toda vida digna de ser llamada humana. Hace unos años salió un artículo muy bonito en redes sociales, bueno, no en redes sociales, hablando sobre las redes sociales, en particular sobre Twitter, que decía que Twitter con sus 140 caracteres, ahora son 220, 240, no me acuerdo, es la muerte de la ironía. Y sí, pues es decir, como hay que decir las cosas tan rápido, de pronto no hay suficiente tiempo de construir la ironía y eso es una pérdida, una pérdida. Sí, ahora hay gente que es lo suficientemente hábil para construirla en ese término, ¿no? Acá Kierkegaard no está hablando ni de Twitter ni de nada, simplemente está poniendo un punto y es decir, ¿actúa Dios con ironía? No sé, pero los humanos sí. Y la vida humana es irónica. La vida humana, digna de ser llamado humana, es irónica. Ahí está. Esa es su tesis con la que él se graduó. Y él se gradúa y le va bien y funciona y pues cuando tengan tiempo de los papeles de alguien que todavía vive y el concepto de la ironía son un texto maravilloso, es un texto que es una tesis, es un texto profundamente académico, es además una academia a la cual no estamos tan acostumbrados, es como se escribían las tesis en el siglo XIX en Europa. Eso ya hace que las cosas sean un poco aparatosas, pero oye, conservamos la tesis de Kierkegaard. También conservamos la de Marx y la de Schopenhauer y de otros filósofos. Valdría de pronto en algún momento como estudiarlas metodológicamente. Pero bueno, esta es la tesis de Kierkegaard. Y repito, la tesis de Kierkegaard es o sea, ¿qué es la ironía? ¿Podemos predicar la ironía de Dios? No, 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 de Dios no. ¿Por qué? Porque la ironía es humana. Y si Dios actúa irónicamente, es en tanto humano. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces no podemos predicar de Dios la ironía. Ese no es el punto. Nosotros no estamos en plan de juzgar a Dios de si Dios ha actuado irónicamente o no. Vean ustedes que Kierkegaard está armando toda una tesis para responder a un problema interno. Él está convencido de lo que está convencido el papá, y es que Dios ha sido irónico con ellos. Y Kierkegaard en este sentido dice, la ironía es de la vida humana, es propia y es de lo más propio de la vida humana, ¿sí? La ironía. Ahora, temas de fe, pues eso son otras cosas, eso son otras cosas. ¿Listo? Acá empieza entonces Kierkegaard y después, justamente después del concepto de la ironía, ¿sí? Tal como nos lo muestra acá en este texto de o lo uno o lo otro, justamente después del concepto de la ironía, Kierkegaard va a empezar, ¿sí? A hablar, a escribir el texto de
pues el texto que nos compete, que es el que quiero leer, ¿sí? Lo dice, dame un segundito, ¿dónde lo tengo por acá? Pues miremoslo, por acá debe estar. Ironía. A ver si me lo encuentro por acá. Sí, acá lo dice, de hecho, ¿no? Dice, Kierkegaard había comenzado a trabajar de manera específica, ¿sí? Kierkegaard había comenzado a trabajar de manera específica en estos escritos, ¿sí? En estos escritos que constituyen o lo uno o lo otro, que es el texto que vamos a empezar a leer, justo después de terminar, o sea, pues de la lectura de que él defendió la tesis sobre el concepto de la ironía. O sea, después de escribir la tesis, lo primero que hizo Kierkegaard es, bueno, ahora sí, en serio, ¿qué quiero escribir? Así que por ahí vi a Felipe Donoso, que acaba de sustentar su tesis el viernes. Felicitaciones de nuevo. La pregunta es, Felipe, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? La pregunta kierkegaardiana. Kierkegaard se va a definir a sí mismo como escritor. Inicialmente, ya lo hemos dicho, en algún momento va a decir, yo soy un escritor religioso, por lo que Kierkegaard entienda por religión, pero es un escritor. Acá él también lo va a repetir. Y en ese sentido, pues vale la pena que nosotros lo tengamos. Sí, dice Felipe ahí como una tesis versión 2.0. Y entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando acá. Vamos a mirar y vamos a empezar a leer rápidamente un primer fragmento, digamos, la introducción o el prólogo de Kierkegaard. Voy a tratar de leerlo rápido para llegar a propiamente el corpus del texto, que son los diapsalmatas, que esto sí quiero que nos detengamos y los leamos y los aclaremos y los miremos y demás. ¿Listo? Entonces, o lo uno o lo otro, un fragmento de vida, editado por Víctor Eremita. Víctor Eremita, sí, literalmente, pues nombre y apellido, Víctor Eremita, literalmente eso es lo que dice ahí en la nota 1, en la página, acá más adelante nos lo van a decir, significa el que triunfa en la soledad, ¿no? Víctor Eremita, el que triunfa en la soledad, ¿sí? El nombre latino del editor tendría como significado victorioso ermitaño o el que vence en la soledad. Kierkegaard va a hacer uso de una técnica milenaria de escritura, que es la técnica de los seudónimos. Kierkegaard tiene una cantidad de seudónimos. Vamos a tener a Víctor el Eremita, vamos a tener a Don Juan, vamos a tener a Johannes Callimachus, vamos a tener a Johannes de Silencio, o sea, vamos a tener una cantidad de autores que escriben sus obras a través de Kierkegaard, y por eso él en algún momento va a escribir un texto que se llama Mi punto de vista como escritor, y en ese texto dice, mira, lo que yo escribí, yo, es lo que dice Soren Kierkegaard al final, y esos son los textos religiosos. Los demás no los escribí yo, los escribió Víctor Eremita. ¿Y quién es Víctor Eremita? No sé. Pero usted los escribió, o sea, pues sí, yo los escribí, o sea, la mano que movió eso sí, pero el sujeto no era yo, no era Soren Kierkegaard, era Víctor el Eremita. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el grado de verdad, de realidad que hay en un seudónimo? Esto es algo que a Kierkegaard le va a llamar poderosamente la atención y lo va a pensar mucho a la luz de la relación entre el actor y su personaje, ¿sí? Sí, el actor y su personaje. Eso lo vamos a mirar ahorita. De hecho, hay un texto muy bello, muy bello que les recomiendo, que se llama In Vino Veritas. En algún momento, si nos da tiempo, lo leemos. In Vino Veritas. In Vino Veritas es un diálogo muy al estilo del banquete de Platón, donde llegan todos los seudónimos de Kierkegaard a hablar. Entonces llega Don Juan y llega Víctor Eremita y Johannes de Silencio y empiezan a echar su cuento, cada uno allá hablando sobre el tema pues, que convoca, que es el amor. ¿No? Entonces ahí lo tenemos, Kierkegaard empieza, ¿sí? Y empieza su texto diciendo, mira, primero que todo esto es un texto, ¿sí? Que es publicado por Víctor el Eremita. De hecho, y eso lo dice ahí en el prólogo Rafael Larrañeta, que es el traductor y editor de los textos de Kierkegaard al español, lamentablemente ya falleció hace ya varios años, y pues bueno, todavía como que no hay una persona que haya recibido el testigo de este proceso de traducción de las obras de Kierkegaard al español. Hay algunas editoriales que lo hacen, pero el trabajo de la editorial Trota
digamos que iba con gran fuerza, tuvo ahí un freno, ¿no? Rafael Larrañeta lo va a decir y nos cuenta una historia bien simpática, y es que apenas sale publicado o lo uno o lo otro, Kierkegaard escribe en un periódico local, dice, va, ese libro, ese mamotreto, ¿quién va a tener tiempo de leerse eso? Mucha, ¿sí? Y él dice, y si no falta aquel que diga que lo escribí yo no escribí eso. Kierkegaard escribe un texto específico, escribe unas columnas de periódico específicamente para decir que él no escribió este texto. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Kierkegaard de no estar vinculado con la obra que él escribe? Hoy en día, al contrario, nos interesa, pues eso, lo contrario. Yo quiero que mi nombre esté en todas partes, ¿no? O sea, en todos los textos en los que yo publiqué, así no los publiqué yo, si está mi nombre, mejor, ¿sí? Y porque eso me da métricas y me dan citaciones y tales. Para Kierkegaard la cuestión es diferente. No se trata de métricas ni de nada. Se trata de cómo pensamos la identidad como escritor. ¿Sí? Y pues es justamente lo que está pensando acá Kierkegaard. Entonces dice, mira, primero tiene que ver con esto, ¿no? O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida editado por Víctor Eremita. Primera parte contiene los papeles de A. ¿Quién es A? ¿Qué es eso? Ya lo vamos a mirar. Leamos rápidamente este apartado y vamos aclarando un poco el asunto. Se me olvidó comentarles, el texto que yo les compartí, creo que no tenía reconocimiento de caracteres, entonces no sé si se podía subrayar o no, por lo menos yo no pude, así que luego lo pasé por un lector de caracteres y ya lo puedo subrayar. Si lo necesitan, me escriben y con mucho gusto se los comparto, ¿listo? Bien, acá está. Dice, empieza el prólogo. Quizás. Y noten el tono, es bellísimo. No empieza como en plan de, mira, la filosofía es esta. No, sino como una inquietud, con una duda. ¿Sí? Ya lo había dicho en el concepto de la ironía. Toda filosofía comienza con la duda, por lo menos la filosofía moderna, clarísimo. ¿Sí? Y pues Kierkegaard está a los pies de la filosofía moderna, es post-hegeliano. Entonces, claramente él sigue la misma idea. Quizás te haya venido alguna vez a las mientes, querido lector, dudar un poco de la exactitud de la conocida proposición filosófica: lo exterior es lo interior, lo interior lo exterior. ¿Sí? Obviamente eso es una referencia a Hegel y acá tenemos la referencia a Hegel. Esto es La ciencia de la lógica, ¿sí? Libro 2, La doctrina de la esencia, dice Hegel literal, ¿sí? Así, la exterioridad es su interioridad, su referencia es identidad absoluta y el pasar de lo realmente efectivo a posible, del ser a la nada. Es un coincidir consigo mismo. La contingencia es necesidad absoluta. Ella misma es la presuposición de aquellas primeras realidades efectivas y absolutas. Recordemos que esta es una tesis. Listo, ahí Mate me está escribiendo el correo si quieren, bien, y Eliana me dice que también sería chévere. Entonces, hagamos lo siguiente. Eh, a ver, denme un segundito. Si quieren, denme un segundito, lo subo inmediatamente acá y con eso lo podemos compartir de una vez. ¿Les parece? Entonces lo podemos subir por acá. Listo, entonces acá me dice compartir. Editor, copiar enlace. Perfecto, entonces listo. Ahí les voy a compartir de una vez el enlace que acá del archivo de lo uno o lo otro, versión subrayable, que es el que estamos manejando, ¿sí? Y pues ahí lo tenemos. Me escribe Joseph Freire sobre la ironía o lo uno o lo otro. Sí, claro, dame un segundito y hago lo mismo con el concepto de la ironía y con eso pues lo compartimos de una vez. Listo.
Vamos a ver, mientras se carga, vamos a seguir leyendo el texto de Hegel y ya ahorita te lo comparto, ¿listo? Entonces me avisan si está bien o si lo necesitan o algo. Dice Hegel, ciencia de la lógica. No, con todo gusto, Joseph, pues justamente para eso estamos en un grupo de lectura y ya que los formatos digitales nos permiten hacer estos malabares, pues los hacemos de una vez. Es como la idea. Dice Hegel, así, la exterioridad es su interioridad. ¿Sí? Y dice Kierkegaard, sí, pues hay gente que piensa esto, ¿no? Hay gente que dice que la proposición filosófica, lo exterior es lo interior lo exterior. ¿Será así? ¿Será así? ¿Qué es lo que está pensando Hegel? Hegel está pensando, y de hecho acá él lo dice, esta identidad consigo mismo del ser dentro de su negación es ahora su sustancia. La cosa es lo que es, o sea, la identidad de una cosa es la coincidencia de sí mismo con su contrario, ¿sí? Esto queda clarísimo en la primera parte de la ciencia de la lógica. Con los estudiantes que vimos alguna vez ontología lo tenemos clarísimo, ¿sí? Cuando Hegel dice ser, puro ser y nada más que ser es lo mismo que nada, pura nada y nada más que nada. Porque pensar el ser sin determinación alguna, o sea, ser, puro ser, solo ser, sin determinación de nada, o sea, sin determinación ni de espacio, ni de lugar, ni de origen, ni de causa, ni de efecto, solo ser, o sea, pensar el ser sin determinación es pensar la falta de determinación. Y pensar la falta de determinación es pensar la nada. O sea, ser, puro ser y nada más que ser es lo mismo que la nada, pura nada y nada más que nada. ¿Sí? Por eso para Hegel lo que existe es el ser determinado. Eso Hegel lo va a explicar en otros términos citando a Spinoza y citando por allá a Proclo y a Plotino. ¿Sí? Toda determinación es una negación. O dicho en otros términos, toda negación es una determinación, pero usualmente el orden más fácil de explicarlo es así, ¿sí? En el orden ordo cognoscende, en el orden del conocer, ¿sí? Primero se conoce la determinación y luego la negación. ¿Qué significa eso? Significa que, no sé, que aquello que a mí me determina niega las determinaciones contrarias. Por ejemplo, ¿sí? Que si tengo el cabello negro, pues si tengo el cabello negro es porque no lo tengo no negro. ¿Y qué es no negro? Pues, bueno, no sé si lo tenga negro o no. Digamos negro, bueno, ya está más canoso que otra cosa. Pero digamos, tengo el cabello canoso. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo tengo no canoso. ¿Y qué es no canoso? Pues rojo, verde, amarillo, azul, otros tonos, ¿sí? Entonces, en la medida en que lo tengo canoso, no lo tengo de otras formas, ¿sí? Porque toda determinación implica una codeterminación. Es la misma tesis de los composibles de Leibniz puesto en la lógica hegeliana. La tesis es muy simple, ¿sí? Todo aquello que determina por un lado, determina también por el otro, ¿sí? Pensémoslo de una manera geométrica. Pensemos un rectángulo. Pensemos esto como un rectángulo, ¿sí? Yo digo, el libro tiene forma rectangular. Sí, el libro tiene forma rectangular. ¿Por qué? Es porque cumple con el concepto de lo que es una forma rectangular. Dos lados paralelos más largos que los otros dos lados también paralelos. Sí, exacto. Pero, ¿qué es lo que define la forma rectangular? ¿La periferia o el contenido? La periferia, o sea, el límite exterior de la figura determina el contenido, lo rojo, y ya Berkeley nos enseñó que si yo quito el rojo del libro, más o menos que esto sea rojo, no me queda el rectángulo. Si quito el rojo, se va el libro, o sea, se va el rectángulo, se va si quito la cualidad secundaria, se va también la primaria. Por eso, y esa es la forma de Hegel de responder a los problemas de Berkeley, que le había peleado a Locke, etcétera. Sí, en la distinción entre cualidades secundarias y cualidades primarias, es encontrar que la sustancia, la realidad de la cosa, está justamente en la coincidencia de su contradicción. O sea, aquello que es interior no es exterior, pero lo exterior se define por lo interior y lo interior se define por lo exterior. Sin la forma rectangular no habría coloración roja en la portada y sin la coloración roja no habría forma rectangular. Es un ejemplo cutre, pero es un ejemplo para explicar de qué va esto. Tal cual como lo dice Erika acá en los comentarios, en su negación está la afirmación. Hegel lo explica de muchas maneras y son ejemplos que a mí me encantan y cada vez que explico Hegel los pongo en clase, ¿no? Lo opuesto del niño es el adulto, ¿sí? Pero cómo el niño llega a ser
adulto, o sea, cómo el niño que es niño llega a ser adulto que es no niño, ¿no? El adulto como la no niñez. El niño llega a ser adulto siendo niño, ¿sí? Siendo niño llega a ser aquello que no es. O sea, el ser siendo lo que es deja de ser lo que es para llegar a ser lo que no es. Eso significa entender en Hegel la substancia como sujeto y no como cosa. Sí, esa es la famosísima definición de Hegel de espíritu. Sí, que el espíritu es sujeto y no se trata de cosa, o se trataría de substancia en un sentido de subjetividad, o sea, de acción, de proceso, de devenir. ¿Sí? Esa es la tesis clásica hegeliana. Entonces, en ese sentido, lo exterior se define por lo interior y lo interior se define por lo exterior. Y según Hegel, esto aplica a todo. ¿Cómo? Pues hay que ser un buen dialéctico para explicarlo, pero como principio aplica a todo. Dice Andrés que si es más o menos lo que hablaba Marquardt con respecto a la excentricidad en su texto sobre la fiesta. No. Justamente la tesis de Marquardt es mostrar, es mucho más existencial, mucho más en el sentido de lo que va a decir Kierkegaard y posteriormente Heidegger, de que como seres arrojados al mundo, estamos arrojados a una exterioridad, a una existencia sin consistencia. O sea, llegamos al mundo sin saber qué somos, sin tener un ser previo, ¿sí? Dicho en otros términos, como lo diría Sartre, ¿no? En el ser humano, la existencia precede a la esencia. Es una tesis que Marquardt no estaría de todo feliz de compartir, pero la tesis de la posición excéntrica que mantiene Marquardt es heredera de Plessner y Plessner la está tomando de la lectura de Heidegger y de Dilthey, que va en este sentido del descubrimiento de la noción de existencia que ha hecho Kierkegaard. ¿Listo? Entonces, bien, vamos ahí, volvamos al texto de Kierkegaard, que es maravilloso, y sigamos. Lo que pasa es que esto es importante porque Kierkegaard va a estar pensando siempre en contra de Hegel. ¿Por qué? Porque es Kierkegaard. O sea, repito, Kierkegaard es un tipo, es un dandy de Dinamarca, ¿sí? De Copenhague en Dinamarca, pero Copenhague es, no sé, es el último pueblo perdido, es Pitalito en Colombia. Me gusta Pitalito, he ido a Pitalito, pero es un pueblito chiquito lejos del mundanal ruido. Bueno, ya no tanto, pero sí, es un pueblo lejos, chiquito, perdido y tales. Eso era Copenhague en el mundo europeo del siglo XIX, ¿sí? Y sin embargo, Kierkegaard se está oponiendo al mayor filósofo del país vecino, Alemania, que está pujante, que unos años después va a ser el imperio alemán, ¿sí? Con uno de sus filósofos más importantes que está siendo traducido a todos los idiomas, ¿sí? Que es Hegel, y Kierkegaard lo mira y dice, ¿este tipo qué? O sea, ¿cómo? Ahora, con fundamento, lo va a decir Kierkegaard en Temor y Temblor, yo soy un conocedor del sistema hegeliano, ¿sí? Hasta donde se puede conocer. Y después de eso me he dado cuenta que no entiendo el resto, pero creo que ni siquiera el mismo autor entiende qué quería decir, ¿no? Kierkegaard es un gran conocedor de Hegel y al mismo tiempo es un gran anti-hegeliano, porque precisamente va a encontrar las grietas que hay en el sistema hegeliano. Acá nos va a poner oye, es el prólogo, no va a ir con toda la artillería, pero y pone unos ejemplos completamente escuetos, completamente hasta divertidos, ¿no? Pero los vamos a mirarlos. Dice acá, quizás te haya venido alguna vez a las mientes, querido lector, dudar un poco de la exactitud de la conocida proposición filosófica: lo exterior es lo interior es exterior. Quizás hayas tú mismo guardado un secreto acerca del cual sintieras, para bien o para mal, que te era demasiado querido para iniciar a otros en él. Quizás tu vida te haya puesto en contacto con gente acerca de la que intuyeras que este era el caso, sin que por ello ni tu poder ni tu encanto fueran capaces de poner de manifiesto lo recóndito. Y aún en el caso de que nada de ello haya sucedido en ti y en tu vida, quizás, ¿sí? Vuelve el tono ahí un tanto dubitativo, no seas ajeno a esta duda. Ella ha sobrevolado de vez en cuando tu pensamiento, cual figura pasajera. Una duda como esa viene y va, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? O sea, la duda no es tan metódica como había enseñado la filosofía, y él tiene ahí el toque evangélico de que la duda es como el espíritu, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, tampoco es que tengamos tanta claridad sobre ello.
Por mi parte, y acá es donde Kierkegaard es Kierkegaard y amo a Kierkegaard siendo Kierkegaard, por mi parte siempre he tenido una disposición herética respecto a este punto de la filosofía. Kierkegaard es un hereje de la filosofía. A Kierkegaard no le gustan los dogmas tradicionales. Y cuando hay dogmas tradicionales, Kierkegaard los rompe. ¿Sí? Que Sócrates y Cristo son una forma común en la historia de la moral. Eso decía Hegel y eso en general enseña, todavía lo enseñan, ¿no? Que las enseñanzas de Sócrates sobre la virtud y las enseñanzas de Cristo sobre el amor son compatibles. Carreta, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sacas tú eso? Primera tesis de Kierkegaard, en su tesis, ¿no? Lo que se parece a Sócrates y Cristo es que no se parecen, o sea, no tienen absolutamente nada en común, sí, no tienen nada en común, pero una historia tradicional muy devota por lo demás nos sigue poniendo a Sócrates como héroe de la virtud y a Cristo como héroe de, pues sí, también de la virtud teologal, religiosa, pero también héroe de la virtud, ¿no? Entonces, en el caso de que hablemos de ética o de religión, pues hablamos de Sócrates y Cristo y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del bien, de la virtud. Y Kierkegaard es como, no, porque, bueno, ya he escrito un texto sobre ello, pero acá nos lanza el principio, o sea, cada vez que hay dogmas filosóficos, incluso el dogma de la duda habría que ponerlo en duda. Eso no es tan así, eso, mejor dicho, conviene, dice Kierkegaard en estos términos, sí, una cierta disposición herética en la filosofía. Quienes me conocen saben que me gustan las heterodoxias filosóficas, me gustan las herejías filosóficas, con fundamentos naturalmente leídas, trabajadas, ¿sí? Las famosísimas buenas, malas lecturas de la filosofía. Por mi parte, siempre he tenido una disposición herética respecto a este punto de la filosofía y por ello me acostumbré ya desde el principio a realizar yo mismo y lo mejor posible mis propias observaciones e investigaciones. He buscado orientación, ¿sí? Dice él acá, en escritores cuya intuición al respecto compartía. En una palabra, he hecho lo que obraba en mi poder a fin de compensar la añoranza que tras de sí han dejado los escritos filosóficos. Paulatinamente, el oído se convirtió en el sentido más preciado, pues es la voz. Pues así como la voz es la revelación de la interioridad inconmensurable para el fuero externo, también el oído es el instrumento mediante el cual se capta la interioridad. El oído es el sentido mediante el cual ésta se apropia. Es una tesis muy importante en Kierkegaard y lo vamos a ir viendo poco a poco, la idea de, o sea, la noción de la escucha, ¿sí? Una noción que, por cierto, es completamente semita, ¿no? Yahvé en el desierto siempre le decía a su pueblo, Shema Israel, escucha, ¿no? Los profetas no mostraban cosas, los profetas hablaban, ¿no? El Dios semita es un Dios que se escucha. Pero repito, Kierkegaard toma distancia de eso y dice, oye, hay algo en el escuchar, ¿sí? Que empieza a romper un poco esta distinción hegeliana o esta identificación hegeliana entre lo interior y lo exterior. No sé, marquémoslo, dice ella. Estamos simplemente en el prólogo. De entrada, marquémoslo. ¿Listo? Entonces, bien. Sigue diciendo, cada vez que encontraba una contradicción entre lo que veía y lo que oía, se reforzaba mi duda y mi deseo de observación se incrementaba. Pone el ejemplo de un confesor. Un confesor está separado del confesante por una reja. No ve, solo oye. A medida que va oyendo, crea un exterior que se corresponde con ello. Es decir, no entra en contradicción. Un segundo ya. No entra en contradicción. Es distinto, en cambio, cuando se ve y se oye a la par. Y se ve, sin embargo, una reja entre uno mismo y el hablante. Mis esfuerzos por hacer observaciones en este sentido han sido, en lo que hace a sus resultados, muy variables. Sin embargo, ora he tenido la suerte a mi lado, ora no, y la suerte es siempre pertinente para obtener algún beneficio por estos caminos. Sin embargo,
no perdía nunca las ganas de proseguir con mis investigaciones. Si en alguna contada ocasión estaba a punto de arrepentirme de mi perseverancia, en otra un inesperado golpe del azar ha colmado mis esfuerzos. Un inesperado azar como ese fue lo que del modo más curioso me puso en posesión de los papeles que por la presente tengo el honor de ofrecer al público lector. Entonces póngale cuidado, nos está diciendo, mira, pregunta, ¿todo lo interior es lo exterior? ¿Será que sí? Hegel dice que sí, pero pues eso puede ser un poco raro, ¿no? Él dice, no sé, yo no, cada vez que hay premisas filosóficas muy serias, sospecho de ellas y más bien puedo hablar como o del azar o más bien puedo hablar de la suerte, ¿sí? Y hablar de la suerte y hablar del azar son formas de criticar, de tomar distancia, de ponerle pausa a ese mecanismo de la dialéctica hegeliana, ese mecanismo de el Aufheben o el Aufhebung, que es como funcionaba la dialéctica hegeliana, ¿no? Suprimir pero conservar, negación de la negación, ¿no? Kierkegaard dice, porque en el azar no hay mediación. En el azar, al igual que en la suerte, pues, no hay mediación, es inmediatez, ¿sí? Que compré el boleto de la lotería, pero es que cayó el número de al lado. O sea, ¿por qué cayó el del número al lado y no el mío? Porque la vida es ironía, pues sí, pero eso es un juicio a posteriori. No es muy fácil decir por qué. Precisamente porque no hay una mediación. Las mediaciones nos ayudan a decir por qué. Nos va a contar una anécdota, ¿sí? De cómo encontró los papeles que publica. Recordemos rápidamente el contexto. Dice, yo soy Víctor el Eremita, me encontré unos papeles, ¿sí? Son los papeles de A y de B y los voy a publicar porque me los encontré y pues me parecieron muy chéveres y quiero publicarlos, ¿sí? Dice, mira, el asunto es muy sencillo, ¿no? Hace unos 7 años, dice acá, hace ahora unos 7 años estaba yo en un anticuario aquí en la ciudad y reparé en un secreter que atrajo mi atención ya desde el primer momento en que lo vi. Un secreter sería, ¿sí? No los conocía, los googleé un rato antes de la sesión. Son unas cajoneras que son muebles es una cajonera, un mueble con muchos cajones y sirven para guardar cosas, básicamente y llanamente. Sí, no era una obra moderna, estaba bastante usado, pero me cautivó, ¿sí? Explicar la razón de esta impresión me resulta imposible, pero es seguro que la mayoría habrá experimentado algo similar en su vida. Sí, de acuerdo, y Kierkegaard acá muestra cuán profundamente conoce el espíritu humano. Mi camino diario me llevaba al anticuario y a su secreter, y ni un solo día al pasar por allí dejé de fijar mis ojos en él. Poco a poco, el secreter fue adquiriendo en mí una historia. Se me convirtió en una necesidad ir a verlo, y con este fin, si era necesario tomar otro camino, no vacilaba en dar un rodeo por su causa. A medida que lo miraba, despertaba también en mí el deseo de poseerlo. Sentía perfectamente que se trataba de un deseo particular, pues no tenía necesidad alguna de ese mueble, cuya adquisición era una prodigalidad por mi parte. Pero el deseo, como se sabe, es muy sofístico. Fui a hacer un recado al local del anticuario, pregunté por otras cosas y cuando ya me iba, hice, como quien no quiere la cosa, una exigua oferta por el secretario. O sea, el tipo enamorado del objeto. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que vamos, bueno, quizás en un anticuario, bueno, en Chapinero, acá en Bogotá hay anticuarios, pero o en una tienda o algo, y uno va y mira las cosas y la mira y la mira, y de tanto que uno ha visto la cosa empieza a generar un vínculo, una historia, un relato con la cosa, así uno no la tenga, y hasta dan ganas de comprarlas, ¿sí? Por la historia misma que nos estamos tejiendo con ello, ¿no? Y él dice, mira, finalmente fui al anticuario, hice unas vueltas y como quien no quiere la cosa, dije, mira, te doy tanto por ese secreter. De pronto cala, de pronto, ¿sí? Había la posibilidad de que lo dejara caer en mis manos. Ciertamente no era causa del dinero, por lo que yo me conducía de ese modo, sino por una cuestión de conciencia. No salió bien. El anticuario no dio su brazo a torcer. Durante un tiempo seguí pasando por allí cada día y mirando con enamorados ojos el secreter. Debes tomar una determinación y esto va a ser importante y lo vamos a mirar más adelante cuando lleguemos a los papeles de B, ¿sí? Porque si el estadio estético en Kierkegaard se caracteriza por la inmediatez y la forma más, digamos, elemental de representarnos la inmediatez es el placer, ¿sí? La determinación
es la forma fundamental del compromiso y es la forma más, digamos, elemental hegeliana de la libertad, de lo que llama Hegel la libertad real. O sea, la libertad real no es posibilidad de elegir, porque eso es una libertad abstracta. Mientras haya posibilidad y no elijas realmente, pues no eres libre. No, es que yo soy libre de comer pastel de pollo o pastel de carne. Ajá, ¿y cuál vas a escoger? No, no, es que yo soy libre. Mientras seas libre, o sea, ser libre es escoger uno, no tener la posibilidad, porque eso es ser libre en potencia, o sea, la posibilidad de la libertad. La libertad es real cuando se determina. Y como pastel de carne, no como pastel de pollo, porque no sé, porque no me alcanza, o porque no me cabe, o lo que sea. Entonces, en ese sentido, debes tomar una determinación. Vamos a mirar que en los papeles de B, en particular en el de creo que es en el de la estética del matrimonio, va a empezar B diciendo, lo importante es elegir. Lo importante es elegir, tomar una decisión, ¿no? Pero lo vamos a ir mirando con calma. Dice entonces acá, debes tomar una determinación, pensé, supón que lo vende. Y entonces será demasiado tarde, aunque lograras hacerte de nuevo con él, nunca más te causaría la misma impresión. Mi corazón latía con fuerza al entrar en el anticuario. Quedó comprado y pagado. O sea, el tipo compró el escreter, el secreter, lo compró y lo pagó. Mi corazón latía con fuerza al entrar en el anticuario. Quedó comprado y pagado. Que sea la última vez, pensé que eres tan pródigo. O sea, no me puedo estar gastando la plata en vainas, ¿no? Sí, es una suerte que lo haya comprado. Estoy feliz. Pues cuanto más lo mires, más pensarás lo pródigo que has sido. Con el secreter debe empezar un nuevo apartado de tu vida, ¿no? Esta compra es un acontecimiento. Y lo es, ¿no? Lo vamos a mirar más adelante. Ay, el deseo es muy elocuente y los buenos propósitos están siempre a la mano. ¡Ah, qué bonito! El secreter fue instalado en mi habitación y así como en los primeros tiempos de mi enamoramiento, gustaba de contemplarlo desde la calle, ahora pasaba por su lado en casa. Poco a poco llegó a conocer por completo su rico contenido, sus muchos cajones y repositorios, y estaba en todo y por todo contento con el secreter. Pero no había de seguir siendo así. En el verano de 1836, mis negocios me permitieron hacer un pequeño viaje de 8 días por el país. El postillón estaba encargado para las 5. Por la noche hice acopio de la ropa que debía llevar conmigo. Todo estaba en orden. Me desperté ya a las 4, pero la imagen de los bellos parajes que había de visitar tuvo un efecto tan embriagador en mí que volví a retomar el sueño o los sueños. Mi criado debía querer concederme todo el sueño posible, pues no me avisó hasta las 6:30. La corneta del postillón tocaba ya. Y si bien yo acostumbro a ser reticente a obedecer las órdenes de otros, siempre me he hecho una excepción con el postillón y sus poéticos motivos. Me vestí en un periquete y ya estaba en la puerta cuando quedé en la cuenta. ¿Lleva suficiente dinero? ¿Lleva suficiente dinero? Y el tipo dice, no, no llevo suficiente dinero, no había mucho. Así que abro el secreter, ¿sí? Para sacar el cajón de mi dinero y tomar lo que hubiere. He aquí que no hay manera de mover el cajón. O sea, eso está bloqueado, se cerró. Tipo, pongamos la escena. El tipo dice, ay, voy a hacer un paseo de una semana por las tierras danesas. Lo ha planeado, está feliz, tiene esta alegría del viaje y cuando va a salir se le hace tarde porque se quedó dormido, ¿sí? Se le hace tarde, arregla todo, coge y dice, oiga, ¿cuánta plata tengo? No, no me alcanza para el viaje. Entonces va al secreter donde guardaba la plata porque tiene muchos cajones, ¿sí? Y lo va a tratar de sacar la plata, pero he aquí que no hay manera de mover el cajón. Todos los medios son inútiles. No, el cajón no abre y tiene la plata dentro, pero el cajón no abre. ¿Es Dios irónico? La vida es la que es irónica. No podía haber mayor fatalidad que topar con semejantes dificultades en este preciso instante, cuando aún resonaban en mi oído las sugerentes notas del postillón. La sangre se me subió a la cabeza, me exasperé. Al igual que Jerjes, que hizo apalear el mar, decidí yo vengarme de un modo atroz. Fui a buscar un hacha de mano. Con ella aticé al secreter un hachazo pavoroso. Sí, o sea, el cajón no abría, tenía la plata adentro, ya se iba a ir el tren, necesitaba arrancar, pues cogió un hacha y pues a romperlo, sí. Ya sea porque en mi enfado erré el golpe o porque el cajón era tan testarudo como yo, el efecto no resultó ser el perseguido. El cajón estaba cerrado y siguió cerrado. O sea, no abrió ni con hachazo, no abrió. En cambio, sucedió algo distinto.
Si mi hachazo tocó justamente ese punto, o es que la sacudida de la entera organización del secreter lo motivó, no lo sé. Lo que sí sé es que de repente se abrió una puerta secreta en la que yo nunca antes había reparado. O sea, el tipo le da un hachazo al mueble y el mueble no se rompe, el cajón no abre, pero se abre una puerta diferente. Se abre una puerta diferente, ¿sí? Tras ella, se cerraba un repositorio que naturalmente tampoco había descubierto. Aquí encontré para mi sorpresa un montón de papeles. Los papeles que conforman el contenido del presente escrito. Mi decisión no cambió, ya pediría un préstamo en la primera estafeta. Con la mayor premura fue vaciada una caja de caoba en la que acostumbraba a guardar un par de pistolas. Los papeles fueron depositados en ella. La alegría había vencido y ganado un inesperado incremento En mi corazón pedí perdón al secretario por el rudo trato, mientras mi pensamiento veía reforzada su duda que lo exterior no es lo interior y confirmaba mi tesis basada en la experiencia de que se requiere suerte para poder realizar semejantes descubrimientos. Y acá vemos por qué Kierkegaard es un maestro escribiendo. Parte con una premisa filosófica como podríamos nosotros partir claramente, ¿sí? En cualquier texto o en cualquier ensayo. Dice Hegel, lo exterior es lo interior es lo exterior. Da una vuelta y dice, oye, pero mira, y si el confesor no es capaz de ver lo que hay en el exterior, ¿sí? Porque no ve a la persona, pero sí oye su interior porque se confiesa, le da vueltas por ahí, problematiza el asunto, pone una anécdota sacada de contexto. No, fui yo a un anticuario y me compré un mueble, muy chévere el mueble, y lo compré, le di vueltas y lo miraba y tales, lo compré, lo puse en mi cuarto, ¿sí? Y guardé ahí mis cosas, mi plata. Un día me fui de viaje, el cajón se atoró, cogí un hachazo, erré el hachazo, o no sé, el caso es que el cajón no abrió, pero se abrió otra puerta que tenía unos papeles que no sabía que tenía. Así que no sigo con la duda de que lo interior sea como lo exterior. Y uno dice, claro, en el ejemplo del secreter se rompe la premisa hegeliana, pero Hegel está hablando de muebles. No, Hegel no está hablando de muebles. Hegel está hablando de una lógica constitutiva de la realidad. Pero Kierkegaard es tan sutil, tan ironista, tan lúcido, tan divertido, que con un mueble está molestando las premisas básicas de la filosofía hegeliana. Entendemos la lucidez de Kierkegaard, es maravilloso. O sea, Kierkegaard podría haber dicho, mira, ya me paso del rollo de Hegel y simple y llanamente cuento la anécdota, ¿sí? Del secretario. Pero la anécdota es importante. Y como lo vamos a ver sobre todo en filósofos herederos de Kierkegaard en el siglo XX, ejemplo Kierkegaard, ejemplo Heidegger, ¿sí? La facticidad, la anécdota va a ser fundamental en la comprensión de lo que es el ser humano. Y es un aprendizaje que el mismo Blumenberg va a retomar de Heidegger y pues indirectamente también de Kierkegaard, ¿no? Acá no pues pregunta Felipe Casallas que en particular que el cajón tenga vida es como si le dijese cosas, sí, tal cual. Y casi utilizando la fábula al personificar el secretario para luego dar su explicación. Sí, Kierkegaard es un maestro. Kierkegaard es un maestro y en eso funciona muy bien. Entonces, bueno, rápidamente porque quiero, acá lo que va a decir es, bueno, me encontré unos papeles, ¿sí? Ya cuando llegué va a pasar esto rápido, ya cuando llegué a Hillerød, no tengo ni idea cómo suena el danés, va a decirle Hillerød, sí, pedí un préstamo, puse mis finanzas en orden y me dejé impactar por el magnífico paisaje, sí, y pues cuando ya estaba al otro día dije, oye, voy a pasear. Y le dije a mi criado que me siguiera con la caja de caoba donde habían sacado las armas y habían metido los textos. ¿Sí? Busqué entonces un lugar romántico en el bosque, el mejor resguardo posible de las sorpresas, y allí saqué los documentos. Mi hospedero, que estaba algo atento a las frecuentes caminatas en compañía de la caja de caoba, dijo, es que usted está tratando de disparar con pistolas. Y él dice, él estuvo muy reconocido esta manifestación y dejé que mantuviera esta creencia. Esto es un motivo muy elemental, pero muy típico del siglo XIX. La caza hacía una parte muy importante. El hecho de que Kierkegaard esté reemplazando armas por letras, ¿sí? Es significativo acá. No soy un gran conocedor de los contextos de Dinamarca en 1843, 42, 41, 42, cuando escribió Kierkegaard estos textos,
pero claramente, digamos que es como la idea de reemplazar armas por letras, ¿sí? Que es una tesis que de cada vez que el mundo se arma, se repite, ¿no? La repetía Sócrates y Platón en el mundo antiguo, la repitió Occam en el medioevo, y acá tenemos a Kierkegaard haciendo lo mismo, ¿no? Entonces dice, bueno, le eché una ojeada a estos papeles y pues eran textos muy diversos, habían como un poco de todo, ¿sí? Y entonces pues básicamente encontré como dos grandes grupos, ¿no? Había como un grupo, ¿sí? Dice, uno de ellos está escrito en una suerte de papel, de postal de vitela, en cuartillas, tales. El otro estaba escrito en pliegos de papel de pagos de columnas, la caligrafía era nítida, ¿sí? Parecía un hombre de negocios. O sea, habían dos textos, ¿sí? O dos conjuntos de textos. Tras un examen detallado quedó corroborada aquella diferencia. Efectivamente, había dos tipos de textos. Sin embargo, era necesario dar con una expresión más breve para tratar de entender cuáles eran estos dos autores. Con ese fin recorrí de cabo a cabo los papeles con sumo cuidado. En lo que atañe al primer autor, el estético, no hay ninguna sola información acerca de él. O sea, del primer autor no sabemos de qué va, no tenemos ni idea. En lo que atañe al segundo, lo único que sabemos es que se llama Wilhelm. O sea, Wilhelm es William, Guillermo, el nombre más común y más popular que pueda haber en el mundo. Los filósofos se llaman Wilhelm, George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? Allá está. Hegel tenía el nombre Wilhelm. Wilhelm Dilthey, Guillermo Dilthey. Wilhelm es un nombre profundamente común en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania y por ende también en Dinamarca. O sea, eso es nombre más genérico. Eso es llamarse Pepe, ¿sí? Entonces, el primero no sabíamos de quién era y el segundo de un tipo llamado Pepe, José, Manuel, el que sea, ¿no? El nombre más genérico. Entonces Kierkegaard dice, ok, bueno, pues ese es el nombre que aparece, pero... Y dice que trabaja en los tribunales, ahí dice que trabaja en los tribunales, ¿sí? Aun cuando no dicen qué tribunal. Y dice, bueno, si hubiera de ajustarme rigurosamente a lo histórico y llamarle Wilhelm, me faltaría un nombre para llamar al autor de los primeros textos, ¿sí? Así que preferí no darle ningún nombre y por ello preferí llamar al primer autor A y al segundo B. O sea, el texto realmente lo que Kierkegaard nos va a presentar en o lo uno o lo otro son los textos de A y los textos de B. ¿Y de dónde salen esos textos? ¿Sí? Pues del secreter que compró en el anticuario cuando estaba dándole vueltas a la frase de Hegel. ¿Quién? ¿Kierkegaard? No, Kierkegaard no. Víctor el Eremita. Ah, ¿qué es Kierkegaard? Bueno, sí, está bien, es Kierkegaard. Pero pues obviamente esto es ficción, ¿sí? Y acá lo tenemos. Entonces, Víctor el Eremita tiene, ¿sí? Esta primera parte tiene los papeles de A. Luego nos vamos a encontrar con, denme un segundito a ver si lo tengo acá, no sé, no lo tengo acá a la mano. Bueno, luego, pues abrámoslo, yo sé que los tengo acá, denme un segundito y los revisamos rápidamente. Si nosotros abrimos el siguiente volumen o un fragmento de vida de o lo uno o lo otro, volumen 2, ¿sí? Pues nos daremos cuenta que ahí aparecen precisamente, acá editado por Víctor el Eremita, segunda parte, ¿sí? Acá está, la segunda parte contiene los papeles de B, ¿sí? Y unas cartas que B le escribe a A. O sea, los papeles que habían en ese secreter son unos diálogos entre dos personas, ¿sí? Estas personas son, bueno, B es Wilhelm, A no tiene nombre, y pues están hablando como de algo importante, ¿sí? Y es básicamente como unas perspectivas muy, muy existenciales, ¿no? Porque mientras que A mantiene una perspectiva estética de la vida, B sostiene una perspectiva ética de la vida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues hay que leer los textos de A y hay que leer los textos de B. ¿Cuáles son los textos de A? Los textos de... ¿Cuáles son los textos de A? Los textos de A son los siguientes. Vamos a mirarlos. ¿Sí? Los textos de A son un texto que tiene un nombre en griego que se llama diapsalmata, eso es lo que dice ahí en griego, ¿sí? Que literalmente es día a través, salmata, salma, salmo, cantar, lo que se dice en medio de los cantos. Eso en religión se dice antífonas, ¿no? Lo que hay en medio de los cantos o estribillos, ¿sí? Si lo queremos decir así. Gozos, diríamos los colombianos en medio de nuestros villancicos, ¿no?
Sí, esos son diapsalmatas. Día lo que está a través, salmata, entre lo que se canta, entre los salmos, o sea, los estribillos. Hoy en día podríamos decir que son aforismos. Sí, son aforismos. De hecho, Kierkegaard lo va a mencionar y lo va a mencionar de una manera bien divertida. Ahorita se los muestro. Eh, Luego vienen, entre los textos de A, los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, que es un texto muy bello es una reflexión sobre la estética musical y cómo en particular el Don Giovanni de Mozart. El tercero es el reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Es un texto de crítica literaria bellísimo donde Kierkegaard, a partir de la figura de Antígona, va a comparar el teatro antiguo con el teatro moderno. Siluetas es un texto que en algún momento leeremos, es bellísimo, es un texto que trata sobre tres figuras femeninas, ¿sí? Del mundo moderno, de la literatura, y son tres figuras dolidas, que tienen ahí que tienen un vínculo en el dolor, en la pena, ¿sí? Son seres que sufren, ¿sí? Está el texto del más desdichado, que es mi texto favorito, es comiquísimo, es divertidísimo, es un desparche, ¿no? Es básicamente, es un concurso de desdichados, llegan todos porque hay una tumba en Inglaterra y empieza el texto diciendo hay una tumba en Inglaterra que dice, aquí ya es el más desdichado. Y pues llegan todos los desdichados, los desgraciados del mundo a decir, oye, ¿quién será el más desgraciado, no? Porque pues obviamente, pues si yo soy un desgraciado, quiero saber quién es más desgraciado que yo, pues no sé, por consuelo o por competencia, ve tú a saber. Abren la tumba y resulta que la tumba está vacía y dicen, pues sí, tiene razón, el más desdichado no puede estar muerto, tiene que estar vivo. Y como todos los desdichados del mundo llegaron ahí, pues hacen un concurso de desgraciados, a ver cuál es más desgraciado. Es una locura, es divertidísimo. El primer amor es un texto muy bonito, muy estético, claramente, en el sentido de la inmediatez del placer, en particular esta idea de como el primer amor no hay ningún otro amor. ¿Por qué? Porque es el inmediato, es el primero, y en este sentido todo lo demás es posterior respecto al primero. Es un texto muy bonito, crítico incluso con toda esta postura romántica, pero visto de una manera estética. La rotación de los cultivos es un texto también muy bonito, también es un desparche porque es una idea de cómo el verdadero esteta debería ir rotando y no quedarse en una sola cosa, porque cuando el esteta se queda en una sola cosa, se compromete. Y ya sabemos que el compromiso es algo ético, no estético, ¿sí? Entonces tendríamos que dejarlo ahí. Y finalmente el famosísimo Diario del Seductor, que es una novela epistolar, ¿sí? Que compone los fragmentos de A. O sea, estos son los papeles de A. Es un montón, son 400 páginas, ¿sí? Es un libro grueso. Esto es medio libro. Luego viene el otro medio libro, que son los papeles de B. Los papeles de B no son tan largos, pero igual son bastante extensos. También tienen, denme un segundo, acá se me olvidó la página donde estaban. Bueno, de pronto acá al final, o no al inicio, de pronto deberían estar. Los papeles de B son estos, ¿no? La validez estética del matrimonio. B está convencido de que el matrimonio, como un acto de compromiso, también es estético, también hay placer, también hay cosas ahí como de inmediatez y de superficialidad, ¿sí? La validez estética del matrimonio. El equilibrio entre lo estético y lo ético en la formación de la personalidad es el segundo texto de B a A. Y finalmente un ultimátum. Noten que Kierkegaard escribe un libro que realmente son 13 grandes libros, más o menos. O sea, es un libro que escribe, ¿sí? Sale publicado en 1843, ¿sí? Y tiene básicamente 800 páginas. Es un mamotreto, es un libro descomunal. Y esta es la primera vez, o sea, con la editorial Trota es la primera vez que se hace la traducción completa al español, ¿sí? Por eso también tengo un interés profundo en empezar a leer esto, porque tradicionalmente de Kierkegaard siempre se lee el concepto de la angustia, el tratado
que el Tratado de la Desesperación o la Enfermedad Mortal, Temor y Temblor, que son como textos muy clásicos, ¿sí? Los discursos edificantes, que son ya muy de su etapa más como escritor religioso, que son muy bellos además, pero estos primeros textos de carácter profundamente filosófico, donde hay una discusión profundamente con las tesis hegelianas y además hay una crisis existencial muy a la base, no son leídos, casi no son leídos. ¿Y por qué? Denme un segundo. ¿Y por qué casi no son leídos? Vale la pena que miremos acá lo siguiente, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está Kierkegaard. Denme un segundo porque estoy compartiendo este archivo y quiero compartir la página web. Esta es la entrada de Kierkegaard en Wikipedia. Me interesa lo siguiente. Kierkegaard tuvo una novia, ¿sí? Que se llama Regina Olsen, ¿sí? Es uno de los aspectos más importantes de la vida de Kierkegaard. De hecho, dice acá, quizás el que mayor influencia ejerció en su obra. Sí, completamente. Duraron básicamente 4 años realmente por fechas, ¿sí? Eh, Fue una relación tortuosa, no porque fuera mala, que Regina tenía 15 años cuando se cuadró con Kierkegaard, algo usual en el siglo XIX por lo demás y más en estas cortes danesas. Eh, pero Kierkegaard, él lo cuenta en sus diarios, él dice, estuvo enamorado de ella por 2 años, dándole vueltas, cayéndole, haciendo, visitando, saludándola, no sé qué, haciéndose amigo de la familia. Le propuso el noviazgo y cuando le aceptó el noviazgo, pues la maravilla fue total. Y dice Kierkegaard, fui feliz durante 2 días. Y después de esos 2 días fui profundamente infeliz porque Kierkegaard, según él, según Kierkegaard en sus diarios, él era una persona demasiado melancólica y lo único que le traería a ella sería sufrimiento, ¿sí? Y no se había dado cuenta de cuán egoísta había querido ser o había sido al querer pues tener una esposa como Regina. Pero Regina estaba enamorada de él, se había al final de cuentas enamorado, ¿no? La relación duró hasta el 41 y en el 41 pues terminaron. ¿Cómo terminaron? Pues porque ya Kierkegaard estaba diciéndole quiero terminar contigo, quiero terminar contigo, quiero terminar contigo y Regina le dijo como oiga ya no joda, está bien. Bueno, sí, ya es porque es que antes en aquel entonces en Dinamarca y siglo XIX todavía era muy típico, terminar una relación de noviazgo no era de, no, es que no nos entendimos, no hay comunicación, no, básicamente era casi que un repudio marital, ¿no? Era como de, hay algo malo contigo y cualquier otra persona que vaya a llegar a ti va a tener que lidiar con toda la locura que tú tienes y esto es un deshonor para ti y tu familia, o sea, tenía una cantidad de connotaciones sociales. Entonces, ese tipo digamos, de divorcios o de terminaciones de noviazgos no era tan simple. De hecho, hay un texto de Kierkegaard, no lo tengo allá en el estante, que son las cartas del noviazgo, ¿sí? Y son unas cartas que Kierkegaard le escribe a Regina ya terminando la relación y luego las que Kierkegaard le escribe al amigo preguntándole cómo está la ex porque él no quiere verla. Kierkegaard termina en el 41 con Regina, ¿sí? Y en ese momento, a finales de año, Kierkegaard no puede quedarse en Dinamarca, no lo aguanta. Es demasiada presión porque todo lo que él ve le habla de su relación fallida con la mujer que además él sí ama. Lo que pasa es que tiene una melancolía profunda, hoy en día diríamos una inteligencia emocional un poco averiada, ¿sí? Y pues no logra dar el paso. Kierkegaard lo dice en sus diarios de una manera muy bonita, dice, si yo hubiera tenido fe, me habría casado. ¿Sí? Lo pone en esos términos. Kierkegaard dice, mira, no me aguanto Dinamarca, me voy a Alemania. Y en el 42 viaja a Alemania. O sea, en el invierno del 41 al 42 viaja a Alemania. Allí va a asistir a las lecciones sobre la filosofía de la revelación de Schelling. ¿Sí? Ahí está, año 41-42. Están los apuntes de clase que tomó Kierkegaard. Kierkegaard estudió con Schelling y en estas clases, curiosamente, fue compañero de clase, aun cuando parece que ni se conocieron ni se charlaron, con Feuerbach. Con Feuerbach, el materialista famoso, digamos, de la misma línea de Marx y Engels y compañía, ¿no? Ambos van a estar estudiando allá, pero Kierkegaard está pasando lo que en Colombia llamamos la tusa.
Sí, el tipo está entusado. Sí, fue su culpa, pero igual está entusado. Y no solamente está entusado, está frustrado, no sabe qué hacer. ¿Y cómo expresa un filósofo como Kierkegaard la tusa? Escribiendo. Escribió un libro de 800 páginas que se llama O lo uno o lo otro, que salió publicado en 1843. Se demoró escribiéndolo 11 meses según Kierkegaard. Los biógrafos dicen que desde los primeros apuntes habría que contar más o menos casi unos 6 meses más, año y medio. Igual, oye, 800 páginas en año y medio, y del nivel que vamos a mirar nos quitamos el sombrero. Pero no solo eso, escribió al mismo tiempo, ¿sí? Y publicó durante este mismo año La repetición y Temor y Temblor. O sea, 3 de sus grandes libros son publicados en el mismo año, en 1843. ¿Por qué? Porque el tipo estaba entusado y la única forma de expresar su tusa es a través de libros. Y los libros los podemos leer en clave de tusa, o sea, en clave de desamor, ¿sí? O lo uno o lo otro. O busco una vida estética de placeres o me comprometo con Regina, ¿sí? O lo uno o lo otro. Pero temor y temblor, ¿sí? Temor y temblor es lo que siente Abraham cuando Dios le dice, ¿se acuerda que yo le prometí un hijo? Sí, mátelo. No, pero mátelo. Y Abraham dice, bueno, y Kierkegaard dice, ¿así? ¿Tan breve? ¿Fácil? O sea, yo tanto que le oré a Dios por una novia, me da Regina, me doy cuenta que esa relación no va, pero sí la quiero, pero ¿será que es como con Abraham? Que Abraham le dijo a Dios que sí mataba a Isaac y cuando lo iba a matar no murió, sino que se lo devolvió. O sea, ¿será que al rechazar a Regina me va a volver? O sea, ¿es posible una repetición? Kierkegaard está pensando su experiencia de vida puntual. El año de 1843 para Kierkegaard es la expresión de todo el dolor emocional que su espíritu cargaba desde 1841, o sea, un año antes, ¿sí? Con una tusa no resuelta, pero que terminó escribiendo en básicamente 1000 páginas. 1000 páginas que han generado 3 de los grandes libros de la historia de la filosofía. Hay muchos autores que dicen que esta lectura biográfica contamina la interpretación de los textos. Sí, puede ser, es cierto, pues sí, no, o sea, es cierto que es un autor que los escribe bajo un estado de conciencia por una circunstancia muy específica en su vida. Y el valor de los libros no depende de su función biográfica, sí, de acuerdo. Por eso vamos a leer los libros y por eso vamos a empezar con o lo uno o lo otro. Si en algún momento de aquí a lo que nos gastemos queda alguien con vida en este grupo, pues después de lo uno o lo otro nos leemos la repetición y después temor y temblor. Sino con que leamos lo que vayamos a leer de o lo uno o lo otro, está perfecto. Volvamos al texto y ya vamos cerrando que ya vamos sobre el tiempo. Acá. Dice entonces Kierkegaard acá, ¿sí? Que él básicamente pues le ha dado los nombres de A y B y que pues él va a presentar justamente los papeles de A, ¿sí? Que contienen justamente una indicación de una concepción estética de la vida y luego va a mostrar la visión, y luego va a mostrar cómo los papeles de B, ¿sí? Tienen una concepción ética de la vida. O sea, la contraposición entre estadios estético y ético tiene validez, es valiosa en Kierkegaard, pero no se tratan de una sucesión, no se trata de que yo primero soy esteta y luego soy ético, no se trata de que yo en mi juventud busque los placeres y luego hago compromisos, no, se trata básicamente siempre y en cada momento de la elección de un out, como es en danés, ¿no? Un enten eller, un o esto o lo otro, o lo uno o lo otro. Si nos damos cuenta, la pregunta de Kierkegaard es una pregunta fundamental por la libertad. Y vamos a darnos cuenta más adelante que para Kierkegaard el tema de la libertad es central en el tema de la existencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos como a empezar. Vamos a arrancar con los diapsalmata. Simple y llanamente, los diapsalmata, que son estos intermedios musicales. Simplemente quiero que leamos el primero. Son como estribillos, como aforismos. Y quiero que leamos el primero, pues como para arrancar con uno, ¿sí? Y dice Kierkegaard, ¿qué es un poeta? Un ser desdichado que esconde profundos tormentos en su corazón, pero cuyos labios están formados de tal modo que, desbordados por el suspiro y el grito, suenan cual hermosa música.
Con él sucede lo que con aquellos desdichados en el Toro de Falaris, que eran torturados poco a poco, a fuego lento, y cuyos gritos no llegaban a oídos del tirano para su terror. A él le sonaban a dulce música. El toro de Falaris era una máquina de tortura de la antigüedad, está reportada en varios textos griegos e incluso bíblicos, ¿sí? Donde era una figura de un toro gigante, metían a los torturados adentro, los quemaban, o sea, el toro era de bronce, quemaban y pues la gente se quemaba adentro, se fritaba literalmente, ¿sí? Y mientras la gente gritaba de dolor, el grito salía como un mugido por la boca del toro de bronce. Entonces, dice Kierkegaard, esto es una metáfora de lo que es un poeta, ¿sí? Un poeta es alguien que lleva dolor por dentro, pero cuando sale suena bonito. Así que Hegel, esa idea de que lo interior es lo exterior y lo exterior es lo interior, no, por ahí no es. ¿Sí? La gente se agolpa rodeando al poeta y le dice, vuelve a cantar pronto, es decir, ojalá atormente nuevos sufrimientos tu alma y ojalá sigan formando los labios como hasta ahora, pues el grito nos angustiaría, pero la música, es celestial. Y los críticos literarios se presentan diciendo, es cierto, así debe ser a tenor de los cánones de la estética. Ahora bien, ni qué decir tiene que un crítico se parece a un poeta como un huevo a otro huevo. O como una gota de agua, otra gota de agua, dicen otras traducciones, ¿no? Salvo que aquel, o sea, el crítico, no aloja tormentos en su corazón ni música en sus labios. O sea, un poeta y un crítico son idénticos en el exterior, pero en su interior no. Ni el crítico no alberga, ¿sí?, tormentos en su corazón ni lleva música en sus labios. He aquí por qué prefiero ser porquero en Amagerbro, bueno, que es un pueblo allá en Dinamarca, ¿sí? Y que me entiendan los cerdos a ser un poeta y que la gente no me entienda. Dicho en términos simples, es por eso por lo cual preferiría ser pastor de cerdos, ¿sí?, que un poeta entre los seres humanos. Lo interior no es como lo exterior, eso no es así como tan fácil, ¿listo? Quería simple y llanamente arrancar con el primer Diapsalmata oye, porque quiero que leamos Kierkegaard. Leímos el prólogo, pero vaya, cuando tengan tiempo, leanlo, ¿sí? De ahora en adelante, en las próximas sesiones de los jueves, vamos a seguir leyendo Diapsalmata por Diapsalmata. Son bastantes, son como 80, algunos muy corticos, como ustedes están viendo, otros más largos. Hay unos buenísimos y en todo hay una profunda reflexión existencial. Y es lo que quiero compartir con ustedes y pues la invitación es a que ustedes sigan pues participando en este espacio conmigo. Hoy digamos que la voz la llevé yo porque pues fui como quien dijo, oye, vamos a este espacio, pero pues la idea es que si en próximas sesiones alguno de ustedes me quiere ayudar a hablar, ayudar a comentar, por ahí veo una mano levantada que también sería chévere que charlemos, pues esta es como la idea del espacio, ¿no? Entonces no sé si había una mano levantada, creo que se me hizo ver la mano, pero luego ya no apareció. Sí, profe, pues yo quería comentar algo que es como algo que también va a estar como en todos los aforismos, bueno, como que este eco de la contradicción un poco, y a veces como se mofa un poco, a veces yo siento que se ríe del lector, pero bueno, como que juega también con nosotros, como que se está burlando, yo como que es un parche leer al hombre. Pero bueno, en ese sentido sí quería decir como que hay un problema con la comunicación. Digamos que se puede leer tanto en el términos de la relación como lo que él siente y lo que quiere expresar y lo que expresa, por un lado, y también como en términos de lo que él está escribiendo y también lo que nos quiere decir. O sea, de por qué escribe, es que está el tema del anonimato ahí también, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿cuál es la voz o sea, la contradicción misma de la existencia? O sea, que también se plasma dentro de la escritura, como que escribir en anonimato es porque en realidad no soy yo, es porque es como una especie de poeta ahí que juega algo también, que pues, soy un desdichado, pero cuando digo las cosas, pues lo digo bonito, pero me sustraigo siempre. Ahí hay algo raro, como medio angustioso también, que se puede sentir como en términos
pues también, como el profe lo decía, como pues en la relación que tenía con la novia, ¿no? Como que tengo, o sea, soy pésimo a nivel emocional, como en términos del amor, pero ahí está el amor, pero siempre que estoy contigo, como que me sustraigo, sí, como que soy un, no, ahí hay un problema con la comunicación, también como con la intersubjetividad, como particular, cómo llegar al otro, como el problema también de una subjetividad ahí también como de que uno siempre regresa a uno mismo en las lecturas, como que es una invitación a una reflexión como particular ahí con eso, no sé. No, está muy chévere, Andrés, y justamente eso es, luego lo miramos, y además porque el problema del yo y el problema de la identidad en Kierkegaard es el problema de Kierkegaard, o sea, en el fondo ese es el gran problema existencial de él. Todo el libro del Tratado de la Desesperación trata de eso, ¿sí? Y Kierkegaard se va a descubrir que o sea, el Tratado de la Desesperación no es más que la pregunta por la identidad. Y cada vez que nos hacemos por la pregunta por quiénes somos, desesperamos sí o sí. Clarísimo. Para Kierkegaard, preguntarme por qué soy yo, independientemente que lo haga en términos religiosos, sexuales, genéticos, raciales, políticos, lo que sea. Cuando te preguntas quién soy yo, la desesperación va ahí fijo, pero a la fija. El problema es cómo lidiamos con eso. Pero lo que tú estás diciendo es muy bueno y para Kierkegaard el ejercicio de escritura es una reflexión sobre el tema de la escritura. Perdón, el ejercicio de la escritura es una reflexión sobre el ejercicio de la escritura, pero también sobre el ejercicio, sobre la identidad. Hay un texto muy poco conocido que aparece en el concepto de la ironía entre los papeles de alguien que todavía vive, que es este texto que es un desparche, es maravilloso, se lo recomiendo, obvio. Hay un texto de Andersen. Christian Andersen es el mayor escritor danés del siglo XIX. Bueno, de Kierkegaard de lado. O para algunos por encima de Kierkegaard. No, Hans Christian Andersen, lo conocemos, ¿no? De los cuentos infantiles y demás. Hans Christian Andersen tiene un texto muy famoso que se llama Tan solo un mal violinista. ¿Sí? En la Luis Ángel Arango está. Es un texto, está bien, es una obra del siglo XIX, ya. Y Kierkegaard, este texto es la crítica literaria que le hace Kierkegaard al texto de Andersen, ¿sí? Y cuenta ahí en el prólogo que cuando Kierkegaard estaba leyendo el texto de Andersen, se topa a Christian Andersen en la calle, porque ya habíamos dicho que Copenhague era un pueblito chiquito, y le dice, oye, Christian Andersen, me encanta, es genial, qué gusto verte. Estoy haciendo un comentario sobre tu novela, tu última novela. Y Christian Andersen, que era un escritor conocido, dice, oh, gracias, sí, yo. Y Kierkegaard dice, sí, te va a encantar, te lo prometo. Ta. Y lo que escribe Kierkegaard es básicamente, le dicen lo siguiente, no lo dicen en estos términos, pero lo que va a decir es, Andersen es un escritor hegeliano. ¿Por qué? Porque escribe desde el punto de vista de lo general. O sea, y esto sí lo dice Kierkegaard, la obra de Andersen podría haberla escrito cualquiera. O sea, a la base de su escritura no hay una identidad, no hay un yo, no hay un alguien que escriba. ¿Sí? A la base de los textos de Andersen lo que hay es una generalidad, o sea, la pudo haber escrito cualquiera, la escribió Andersen, mira, 2 pulgares, toma tu like, buen hombre, y sigue con tu camino. Obviamente Christian Andersen le cae eso como una patada en el estómago, y de en adelante Christian Andersen odia a Kierkegaard, lo odia, ¿sí? Y pues Christian Andersen es Christian Andersen, entonces obviamente eso hizo que la vida de Kierkegaard en la academia, en las altas esferas literarias de Dinamarca, no fuera muy prometedora, pero pese a todo la gente le gustaba leer a Kierkegaard, pues por algo lo publicaban, ¿no? Pero sí, la pregunta por la escritura y la identidad en Kierkegaard es clave, es clave. Sí, en eso vamos por ahí. Nos pregunta acá Daniel Micaján, profe, había una razón, un gusto saludarte, Daniel, mira. Había razón para que los papeles de A carezcan de características sobre el supuesto autor. En el caso de B se dice más sobre él. Sobre eso hay muchas posturas, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo en general y esa es una tesis que sostiene la Rañeta, que es el traductor y el editor de los textos de Kierkegaard, y es que un nombre significa un compromiso, ¿sí? O sea, ponerle un nombre a algo es designar las cosas como algo. Y yo decir yo soy Manuel Palacio es de una u otra forma comprometerme con aquello que se diga de Manuel Palacio, para afirmarlo o para desmentirlo. Pero hay una especie de compromiso. El esteta
el estadio estético la existencia estética siempre está en la inmediatez, jamás está en la relación, jamás está en el compromiso, jamás está en ello. Entonces, el hecho de que no tenga nombre A, pero sí B, muestra que B es una persona del estadio ético, ¿sí? Una persona que así puede ser general, o sea, ¿qué más general que llamarse Wilhelm? ¿Qué más general que llamarse Guillermo en Alemania o en Dinamarca? Es lo más general del mundo, pero es una persona comprometida, además trabaja en los tribunales y sus textos están escritos en libros contables, pero A es un esteta y un esteta es por definición irrastreable, ¿sí? Irrastreable. Un esteta no se puede aprender. Porque en el momento en el que se aprende, en el momento en el que se queda, en el momento en el que lo captas, pues ya hay un compromiso. Y si hay un compromiso, ipso facto deja de ser estético, empieza a ser ético. ¿Sí? Hay un texto muy bonito, no me acuerdo ahorita del autor, pero podríamos echarle una mirada acá y les paso el link, que se llama Entre inmediatez y relación. Y es un texto sobre Kierkegaard, entre inmediatez y relación, denme un segundito, tal cual. Soren Kierkegaard entre inmediatez y relación, José Cañas. Ustedes no están viendo la pantalla, qué pena, compartimos acá la pantalla para que lo veamos. Listo, ahora sí. Soren Kierkegaard, entre la inmediatez y la relación, José Luis Cañas. Es un texto muy bueno, muy lúcido, además, porque va a mostrar que en el fondo todos los tres estadios de Kierkegaard de la existencia giran en torno a estos dos conceptos. O sea, en ese sentido no hay progresión, ¿sí? Entre el estético, el ético y el religioso, sino que es un juego desde la angustia entre la inmediatez o la relación. Lo que pasa es que la inmediatez en el estético, pues es eso, es inmediata. La relación en el estadio ético es con lo general y la relación en el estadio religioso es con lo absurdo, que es el caso de Abraham, del caballero de la fe. Entonces ahí tendríamos como un poco eso. Pero es una muy buena pregunta que vale la pena que la siguiésemos mirando. Ahí Sandra dice que muy buenas noches, acaba de salir. Creo que había alguien que había levantado la mano, no sé, creo que fue Freire, Joseph Freire, si mal no estoy. Sí, si quieres abre tu micrófono. Hey, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien, muchas gracias. Muy contento, de hecho, muy buena actividad, muy bien expuesto todo, es muy bueno, de hecho. Eh, Dicho esto, eh, no soy conocedor de Kierkegaard, para nada. He leído un poco sobre él, de hecho, en mi trabajo de licenciatura, trabajé todas las obras de juventud de Kierkegaard mientras fue estudiante en Copenhague. Ahora, el asunto es este. Tenía esta duda. Yo a lo uno o lo otro nunca he llegado. Me he quedado mucho hasta 1841. Ese es digamos, el área en que he mapeado a Kierkegaard bastante. Entonces, allí aparece desde Andersen, por ejemplo, desde su crítica de Andersen aparece un concepto que me parece bien interesante, que es el de visión de vida, como una característica necesaria, digamos, para acercarse a esta posición irónica que luego desarrolla en 1841, ¿no? Ujú. Ahora, tengo esta intuición con lo poco que expusiste de lo uno y lo otro, que es precisamente la elección de una u otra opción que se da solo en el momento que un individuo está en una posición de una visión de vida, que ha tomado una decisión sobre qué es su vida, ¿no? Va a ser estilo estético, estilo ético. Y otra cuestión también que me surge mucho la atención es que hace tiempo leí un libro sobre los confinium, es decir, el confinium que aproxima a la ironía, el confinium que aproxima al humor, el confinium, esos dos confinium, ¿no? Ahora, eh, ese tipo de lecciones, digamos, que ocurre entre lo A y lo B, eh, estos dos escenarios de vida, uh, de alguna manera también configuran esos confinium. De hecho, esta es una pregunta. Esa impresión es la que me da. Gracias. Y de nuevo, excelente exposición. Felicitaciones.
Muchísimas gracias, Joseph. Yo tampoco soy ningún especialista en Kierkegaard. Me encanta lo que les digo, lo he leído por 15 años, de un poco más incluso. Eh, Soy especialista en Dilthey. Estudié con la gente en Dilthey en Alemania y escribí mi tesis de pregrado, maestría, doctorado, tal, no sé qué. Yo alguna vez le decía a unos amigos, me gusta tanto Kierkegaard que decidí no estudiarlo académicamente para no aburrirme. Porque cuando uno estudia algo académico, a veces el compromiso y la cita y la posición y todo ese tipo de cosas, queda uno como... No, a mí me encanta leer Kierkegaard, me lo gozo, de verdad me gusta mucho. Y pues por eso abrir este espacio es un espacio hasta Kierkegaardiano, sale muy del patos, de me gusta esto, quiero leerlo y quienes quieran leerlo, caminen. Entonces sí, yo creo que eso es lo importante. Obvio, tengo cierta experiencia enseñando, he dado clases, como se los decía y demás, pero eso no me pone a mí en posición arriba que otros, ¿no? Creo que simple y llanamente es un espacio de diálogo y pues mira, tú que tienes tan bien mapeado a Kierkegaard del 41 y de estas épocas, creo que va a ser muy lúcido todo lo que podamos y lo que puedas aportarnos a estos espacios. Así que desde ya, muchas gracias por tu participación y bienvenido siempre a tus comentarios. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la distinción entre A y B se dan en el momento de la elección y la elección, y eso, o sea, si nosotros quisiéramos hacer como un mapa muy rápido de la obra kierkegaardiana, tendríamos que decir el concepto de la angustia de la base, el vértigo de la libertad, ¿sí? La conciencia de de la posibilidad ante la posibilidad que se da en el momento de la elección. Eso no es en el momento de la elección de tomo café o té, porque eso no son decisiones existenciales, o sea, no son decisiones en las que ponga en juego la vida. Van a ser decisiones sobre, o sea, digamos, las decisiones existenciales donde surge la angustia, es donde yo me doy cuenta que una posibilidad, ¿sí? Implica un camino que no implica el otro, y al darme cuenta de esa conciencia, esta posibilidad, hay un vértigo. Y esto es lo que pasa cuando hay una posibilidad entre ética y estética. No quiere decir que si yo opto por un camino ético, ya mi vida está consagrada, ¿sí? Inexorablemente por el mundo ético. No, Kierkegaard es consciente de las conversiones. A ver, Kierkegaard es un teólogo. Tiene por allá algunos discursos edificantes sobre San Pablo. Y la figura de San Pablo es fundamentalmente la figura de la conversión. Existen las conversiones en la religión y existen las conversiones existenciales. Hay estilos de vida de personas, ¿sí? Que han llevado un estilo de vida completamente ético, ¿sí? O sea, rigurosos, comprometidos, y de un momento a otro sienten que la vida se les está yendo en eso, que la vida hay más, que hay inmediatez, que hay placeres, que hay banalidad, que hay cosas interesantes, que se reducen a ser interesantes, a nada más de ser interesantes. Y entonces hay, justamente en esos momentos, hay rupturas. Y en esos momentos vuelve a haber, o sea, se vuelve a presentar el mismo esquema ante la angustia, o lo uno o lo otro. Por eso la pregunta y el libro de la repetición a mí me parece tan clave, porque la pregunta de Kierkegaard ¿es posible una repetición? O sea, ¿es posible que después de vivir una vida ética pueda yo seguir viviendo una vida ética después de una incursión en la estética o en lo religioso? O incluso quitemos estos tres escenarios. Lo que pasa es que son los estadios de la existencia que habla Kierkegaard, pero quitemos incluso estos. ¿Podemos hablar de la repetición como tal? Es una pregunta que es muy valiosa en Kierkegaard, y yo creo que hoy en día vale mucho la pena pensárnosla desde la perspectiva más elemental de volver con mi novia es posible. O sea, existe el acto de repetición, existe el acto de repetición de definirme como me he definido, o incluso ya en términos políticos, la reelección política. O sea, ¿es posible la repetición? Pensar la repetición en términos existenciales es una pregunta fundamental. Y yo creo que, repito, en ese sentido, creo que no es que sean como dos polos, porque no es dialéctico, no es de, mira, acá está el ético y acá está el estético. Si haces esto, eres ético, y si haces esto, eres estético. Porque Kierkegaard no habla de mediación. De hecho, lo que Kierkegaard va a hablar son de saltos. Saltos, o sea, porque no hay mediación. O sea, la elección me hace saltar a ciertos escenarios, pero estos estadios no son formas puras, porque no son conceptos hegelianos, son formas existenciales. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No, tendríamos que hablar más de un continuum, ¿sí? Más que de formas categoriales puras de los estadios, porque pues claramente Kierkegaard no es Hegel, claramente. Bien,
Tiene la mano levantada de nuevo, Joseph, dale. Muy breve, muy breve. Ah, sí, tengo esta idea, insisto, yo no conozco a Kierkegaard de lo uno o lo otro para adelante. ¿De acuerdo? Si digo alguna barbaridad, pues ya puse sobre aviso a todos y principalmente a ti en este Dijo momento. Kierkegaard, somos herejes, ¿no? Entonces no te preocupes. Maravilloso. Ok, yo tengo esta idea. Por ejemplo, al principio cuando empecé a estudiar los movimientos dialécticos que Kierkegaard mismo dibuja en algunos diarios de juventud, la primera impresión es que está jugando con la dialéctica hegeliana, en principio, como herencia de Heiber, por ejemplo, ¿no? Y ahora, el asunto es que con el tiempo, sobre todo al pasar por la crítica a Anderson y justo antes de hacer su tesis, hay un cambio bien interesante en Kierkegaard que pareciera, me da una idea y me aproxima a lo que mencionaste, de que el individuo, digamos, en su libertad no es que vaya, y fue muy puntual lo que dijiste, fue muy acertado, de que no vaya en forma dialéctica pasando de lo estético a lo ético y luego a lo religioso, ¿no? Sino que son, de hecho son saltos y eso me pareció muy valioso. Ahora, el asunto es que el individuo puede moverse en esas tres esferas constantemente, o sea, ir y venir, pasar de lo religioso a lo estético a lo religioso, incluso de alguna manera la ironía y el humor están tan íntimamente vinculados, ¿no? Son un todo, ¿sí? Solo son etapas antes de llegar, digamos, a esa última, momentos, creo que sería lo correcto decir, momentos antes de llegar precisamente a ese otro estadio, ¿no? Entonces sí, creo que el individuo en estas esferas se puede mover constantemente y va en función, digamos, de las condiciones de la existencia. Creo que ese sería el término. Gracias. No, con todo gusto, chévere, buenísimo. Hay una, bueno, no lo tengo acá a la mano, tendría que buscarlo, pero la próxima sesión lo podemos mirar. Hay un pedacito de Kierkegaard en el concepto de la angustia que dice, y lo dice así, dice, categorías intermedias, necesitamos categorías intermedias, porque esa idea de poner, ¿sí? De establecer mediaciones que me van llevando de este lado a este otro lado, pues no me dejan pensar. ¿Y qué es lo que no me dejan pensar? Pues la existencia, básicamente. O sea, en un sentido muy lato, muy del postscriptum, la existencia. En este sentido podríamos hablar de pues, las visiones de vida, las formas de vida, si lo queremos llamar, ¿sí? En un sentido un poco más puntual. Bien, ya van a ser las 7. Muchísimas gracias, Joseph Freire, por estos maravillosos comentarios. Maravillosos, maravillosos, de verdad. Yo también voy aprendiendo de todo lo que vamos hablando acá. Quiero leer rápidamente los últimos comentarios que hay acá. Dice el Laboratorio Filosófico PEC que este comentario de Kierkegaard podría llevarse a un comentario crítico a esa pretensión filosófica de escribir con la intención de llegar a la generalidad. Los textos académicos hoy más que nunca en muchos casos carecen de identidad. Sí, es cierto. Sí, de hecho, muchas veces los textos filosóficos, a mí más de una vez me han rechazado textos en revistas académicas porque se habla en primera persona, que porque así no se habla en la ciencia. Y bueno, sí, está bien, pues lo pongo en impersonal. Pero yo por eso siempre les he recomendado a mis estudiantes cultivar escrituras académicas, porque a eso puntúan y a uno le dan puntos en el CEVELAC y todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo tener la escritura como praxis personal. Creo que es un ejercicio importante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que nos dice el laboratorio filosófico. Gracias por el encuentro, nos dice Jenny. No, me ocurrió lo mismo con Kant, me imagino que es un poco bueno, lo que habíamos hablado hace unos momentos. ¿Hay algún link de los libros? Lo compartí al comienzo de la sesión. Dame un segundito a ver si lo tengo acá en la mano. Acá lo comparto. Perdón, se lo compartí a Alejandra Ayala. Vamos a compartirlo en general. Ahí lo vuelvo a compartir. ¿Listo? Entonces, ese salto en Kierkegaard me gusta, dice el laboratorio filosófico. Pensarlo como Ezio en Assassin's Creed. Sí, en el juego de Assassin's Creed se llama salto de fe, ¿no? Nunca lo había caído en cuenta, pero valdría la pena mirarlo. Hay un, no lo tengo acá a la mano, pero hay un libro que sobre la filosofía de Star Wars que trae a colación en una entrevista. George Lucas dice que cuando los Jedi hablan de la fuerza, ahí lo que hay que entender es el salto al absurdo del que habla Kierkegaard. Y es una cita un poco curiosa y llamativa que uno dice como, ¿cuál es el vínculo entre Kierkegaard y Star Wars? O en este caso Kierkegaard y Assassin's Creed. Pero yo creo que la filosofía
vale la pena, o sea, vale la pena mantenerla rigurosa en sus textos, pero al mismo tiempo vale la pena desacralizarla y ponerlas a hablar con estas cosas que nos gustan, con Assassin's Creed, con Star Wars, con los mismos autores, con los mismos filósofos, ¿sí? Al final de cuentas la filosofía es para todos y en eso estamos, ¿no? Entonces, bien, ya son las 7, no quiero demorarnos demasiado más para, pues decía mi abuelo, es bueno levantarse de la mesa con algo de ganas de comer. Con eso no volvemos a la mesa ya hastiados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Estaré subiendo estaré subiendo al canal de filosofía y videojuegos, que es el canal que yo manejo en YouTube, ¿sí? Los links de estas sesiones voy a grabarlas y las voy subiendo ahí. Si nos quieren apoyar, sigan el canal, apóyennos ahí, campanita y todo ese tipo de mandangas místicas de los youtubers, ¿sí? Y pues ahí vamos a tener una lista de reproducción especial sobre nuestros cursos, el curso de la lectura, nuestros grupos de lectura de Kierkegaard. ¿Listo? Por mi parte no es más, que los cielos nos miren con su beneplácito. Ha sido un gusto estar con ustedes y hasta pronto.